Bien, quería comentarles, bueno, primero que todo saludarles, darles la bienvenida a este espacio. Ya hoy es nuestra quinta sesión, eso quiere decir que ya llevamos pues una semana y una semana más de una semana extra de un mes, o sea, cinco semanas de seguidas leyendo Kierkegaard. No es poca cosa. Entonces, pues nos felicito por llegar acá, pero bueno, vamos a seguir con esto. Quería comentarles, he estado leyendo este libro, lo tenía hace un rato, por ahí vi que lo han vuelto a reeditar, que se llama Kierkegaard. Vamos a mostrarlo acá en pantalla, yo creo que ustedes lo pueden ver ahí. Sí, es de la colección Comprender la filosofía de los clásicos de RBA. Yo no sé si lo tenga digitalizado. Denme un segundito. Reviso, de pronto lo tenga digitalizado por acá. Mm, este es un libro muy sugerente. De hecho, pues la edición no es la mejor. Me refiero a no aparece el autor en la portada ni cosas por el estilo. El autor es Carlos Goñi. Carlos Goñi es un autor que ha escrito algunos textos sobre Kierkegaard. Lo estuve revisando, me ha parecido una introducción muy sugerente. Voy como en la mitad del libro. Sobre todo la primera parte hace unas vinculaciones muy importantes entre Kierkegaard, o mejor dicho, entre el concepto de ironía en Kierkegaard y en Sócrates. Así que si tenemos interés en profundizar, pues les recomiendo completamente el libro. Listo. Ya entrado, digamos que haciendo esta presentación que nos sirva como introducción, vamos a entrar de una vez en el texto y vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, listo. La vez pasada habíamos estado leyendo algunos diapsalmatas. Habíamos terminado con el diapsalmata de la noción de eternidad y recordamos cómo Kierkegaard consideraba que la eternidad, que el instante se expresa en términos de eternidad. Habíamos dicho que Kierkegaard define que un instante es un átomo de eternidad, lo cual es una forma claramente pues de distanciarse de la concepción tradicionalmente cronométrica del tiempo, cronométrica de la historia, que de una u otra forma está a la base de las grandes filosofías de la historia idealistas, ¿no? Bien. Ahí eso lo habíamos charlado. Vamos a seguir entonces con el siguiente diapsalmata. Nos dice Kierkegaard ahí: si alguien debe guardar un diario, ese soy yo, para echarle una mano a mi memoria. Me sucede a menudo que tras cierto periodo de tiempo acabo olvidando por completo las razones que me movieron a esto o a aquello. Y no solo a propósito de pequeñeces, sino también de pasos mucho más decisivos. Si por fin caigo en la susodicha razón, en ocasiones resulta tan extraña que ni yo mismo estoy dispuesto a creer que esa sea la razón. Sin dicha duda se disiparía si tuviese algún escrito al que agarrarme. De suyo, una razón ya es una cosa extraña. Si la analizo con ahínco, crece hasta convertirse en una enorme necesidad capaz de mover cielos y tierra. En ausencia de pasión, la vilipendio con desdén. Esto es importante, vamos a señalarlo ahorita. Desde hace ya un tiempo vengo especulando sobre cuál debió de ser en rigor la razón que me movió a renunciar a mi plaza de profesor adjunto. Cuando pienso en ello ahora, considero que aquel era un empleo a mi medida. Hoy mismo lo he visto claro. La razón era justamente que no podía sino considerarme idóneo para aquel puesto. Si hubiese preservado en mi cargo, no habría tenido nada que ganar y si todo que perder. Por ello estimé correcto abandonar mi puesto y obtener un contrato en una compañía de teatro ambulante porque no tenía talento alguno y aún así todo que ganar. La idea de Kierkegaard, y pues acá tenemos como tres grandes elementos que es importante señalar. Uno, la idea del diario. La idea del diario es una práctica que, digamos, de una u otra forma ha entrado en desuso, pese a que sigue siendo bastante común. Antiguamente, los grandes, los grandes investigadores, los grandes académicos científicos llevaban sus diarios.
hoy en día se termina, digamos, hoy en día parecería más nuestros Twitter, nuestras redes sociales serían pues, un poco el equivalente a nuestro diario, pero digamos que todavía existe la práctica de escribir en un diario. Nosotros lo hemos caricaturizado un poco con el adolescente o la chica adolescente que escribe en un diario diciendo, mira, querido diario, hoy me sentí triste porque en el colegio, son formas. Lo interesante, y lo dice Kierkegaard en este sentido, que es una persona que escribió diarios durante gran parte de su vida adulta, ¿sí? Es una forma de entender el mundo. Sí, llevar un diario es una forma de entender el mundo. Alguna vez en una de mis clases puse de tarea a mis estudiantes a llevar un diario filosófico. Un diario filosófico, a diferencia de un diario, es, o sea, un diario literalmente es un diario, o sea, uno escribe en el día a día cosas, y la idea de un diario filosófico es escribir pensamientos. Hay días en los que uno no piensa, hay días en los que uno más o menos puede pensar un pensamiento durante varios días, o hay días donde uno piensa mucho, ¿no? Y la idea de llevar un diario filosófico es eso, es tener como una especie de repositorio de razones, de repositorio de pensamientos. Y esto es una invitación a hacer diarios, ¿no? Yo por mi parte lo hago a mi manera y a mi medida, no todos los diarios tienen por qué ser iguales ni nada, pues no sé, me convenció Kierkegaard hace muchos años cuando leí esto y pues nos sirve esto de invitación, ¿no? No obstante, pongámosle cuidado a lo que dice Kierkegaard. Él dice, mira, si alguien debe llevar un diario suyo, ¿para qué? Para ayudar a mi memoria. Porque a menudo después, sí, me termino olvidando por completo las razones, sí, olvido por completo las razones que me movieron a esto o aquello. Y Kierkegaard sabe y está diagnosticando acá una cuestión que tiene plena, de la cual tiene plena conciencia la ilustración, sobre todo con Kant. Y es que nosotros, sí, podemos motivarnos a la acción a través de una razón, pero una vez estando en la acción, la razón puede desvanecerse. Y es muy normal que nosotros terminemos haciéndonos la pregunta, ¿por qué es que hacemos lo que estamos haciendo? Sí, cuando ustedes habrán tenido crisis en filosofía, muy seguramente se habrán hecho esa pregunta de ¿por qué es que por qué es que estudiamos filosofía? ¿Por qué es que estudiamos filosofía? Sí, y es un poco esta interpelación, ¿no? De tratar de buscar la razón. Ahora, de suyo, y este es el segundo punto, una razón ya es una cosa extraña. Si la analizo con ahínco, crece hasta convertirse en una enorme necesidad, ¿sí? Pero en ausencia de pasión, la vilipendio con desdén. Y esto es una idea valiosísima en la filosofía de Kierkegaard, como ya lo habíamos mostrado. Para Kierkegaard, a ver, nosotros también lo asumimos así. Tener la razón es algo importante y en filosofía lo asumimos como clave, como capital, como que lo importante es tener la razón. Aristóteles ya sabía en la retórica, y nos lo está repitiendo Kierkegaard a su manera aquí, que tener la razón no es suficiente. O sea, ¿suficiente para qué? Es decir, ¿qué significa tener la razón? Tener la razón significa que tienes la razón, pero si no eres capaz de convencer, de persuadir, de transformar eso en otras cosas, pues simple y llanamente tienes la razón. Por algo Aristóteles en la retórica decía que no solamente basta el cultivo del logos, sino que en particular en la retórica necesitamos el cultivo del ethos y del pathos. Pathos es pasión, ¿sí? Porque no importa, ¿sí?, cuánto yo tenga de verdad, el punto es cómo la comunico, cómo la charlo, cómo la explico, ¿no? Y entonces lo que le peleaba Aristóteles a los sofistas era que los sofistas podían hablar con mucha pasión o a partir de las costumbres, pero sin verdad, sin logos. Pero que el filósofo a veces tenía unos silogismos maravillosos, pero que pues hablaba sin pasión y sin ethos, sin hablarnos a nosotros, a nuestras costumbres, a lo que somos, y pues se pierde. Y Kierkegaard lo está diciendo ahí. De suyo una razón es una cosa extraña. Si la analizo, es una cosa gigantesca que es capaz de moverlo todo, pero en ausencia de pasión, una razón no merece más que vilipendio y desdén. ¿Sí? Por ello estimé correcto abandonar. Bueno, y pone ahí un ejemplo que esto no es biográfico, ¿sí? Pero dice, vengo pensando si debía haber aceptado ese puesto como profesor. A Kierkegaard nunca le ofrecieron realmente puesto como profesor. Ya lo hemos visto, el tipo logró sobrevivir las crisis danesas porque el papá tenía plata, entonces no necesitó trabajar de suyo, ¿no? Y pues algo ganaba con sus escritos, no mucho, pero algo. Y él dice, bueno, me ofrecieron una vez un trabajo como profesor, pero sí,
En ese momento, pues pienso que era un empleo a mi medida, ¿no? Dice, la razón era justamente que no podía sino considerarme idóneo, porque si hubiese perseverado en el cargo de ser profesor, dice ahí, ¿sí? No habría tenido nada que ganar y todo que perder. Por ello estimé correcto abandonar mi puesto como profesor y obtener un contrato en una compañía de teatro. Como dramaturgo, como actor de teatro, soy pésimo y por ello tengo todo que ganar. Entonces, veamos como la claridad, ¿no? O sea, uno le dice, no, te ofrecieron un puesto de profesor universitario, obviamente hay que aceptarlo, ¿sí? Son razones poderosas, pero oye, la pasión de hacer teatro, la pasión de hacer arte, la pasión de hacer algo en lo cual no sé, en lo cual no tengo nada que perder, pero todo por ganar, pues ahí hay una pasión que vence digamos, el mero argumento discursivo de la razón. Entonces, ante la pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos? No simple y llanamente porque tenemos razones suficientes de hacerlo. A veces se nos olvidan las razones, pero nos quedan las pasiones de por qué hacemos lo que hacemos. Bien, sigamos. Dice el siguiente. Se requiere, sin duda, una dosis de ingenuidad para creer que gritar y vociferar en este mundo sirve de algo, como si el propio destino hubiese de verse modificado con ello. Uno lo toma tal como viene, dejándose de formalidades. Cuando, siendo yo un joven, acudía a una casa de comidas, solía decirle al mozo que sea un buen trozo, un muy buen trozo del espinazo y no muy graso. Es muy poco probable que el mozo oyese mi grito, y aún menos que le prestase atención, y aún menos que mi voz invadiese la cocina e influyese en el trinchante. Pero es que de suceder todo esto, seguiría siendo poco probable que diese con un trozo tan bueno en el asado entero. Ahora ya no grito. Es, es una idea bien bonita, bien sugerente, y como lo habíamos dicho, Kierkegaard pone estos diapsalmatas de una manera muy, digamos, no lógica, pero temáticamente están relacionadas unos con otros. Y pues acá hay una idea respecto al acto del gritar, sobre todo al gritar como demanda, ¿no? Gritar para demandar o para solicitar algo. Dice Kierkegaard, mira, por mucho que grites, lo que has pedido no te lo van a traer de mejor manera, ¿sí? Así que su forma de vida es, pues, ya no grito, ¿sí? Y es una forma muy bonita porque tradicionalmente nosotros asumimos que el grito expresa una orden, como que alzar la voz o gritar, ¿sí? Implica una radicalización de la razón, ¿no? O sea, es que esta razón es tan radical, tan fuerte, la autoridad de mi dinero, de mi conocimiento, de lo que sea, es tal que lo grito, ¿sí? Y Kierkegaard dice, no, o sea, ya lo que yo digo, pues está dicho, no tengo necesidad de gritarlo y con el grito simple y llanamente me desgasto. Me desgasto. Ahora, veamos un poco esta referencia que habíamos estado mirando la vez pasada, ¿sí? Kierkegaard en el Diapsalmata anterior nos había hablado del grito. Bueno, en el anterior no, hace unos cuantos Diapsalmatas. Nos había dicho que me parece estar destinado a padecer todos los estados de ánimo habidos y por haber y hacer experiencias en todos los ámbitos. A cada instante me veo como un niño que debe aprender a nadar en medio del mar y grito, ya que si bien es cierto que un arnés me rodea la cintura, no logro ver la barra que ha de mantenerme a flote. Este es un modo terrible de hacer experiencias. Vean ustedes que se tratan de dos formas de grito. El grito de este primer Diapsalmata que leímos, el que está en la columna izquierda, ¿sí? Es un grito de angustia, es un grito ante ante el vacío, ante las crisis, ante el dolor de la existencia. El otro es el grito, ¿sí? El grito de la autoridad, el grito del que entra a un restaurante y pide a un mozo, pide a un mesero que le traigan un determinado tipo de plato y demás. Es decir, mientras que uno es un grito de la pasión, el otro es un grito racional. El grito de la pasión es una forma existencial casi. El grito racional no tiene sentido. Así que racionalmente, pues ya no gritamos, ya no gritamos. Y yo creo que esto vale la pena, sobre todo en términos de un ejercicio reflexivo para mi labor como docente y para nuestra labor como humanistas. A veces cuando nosotros como profesores o cuando trabajamos en, pues, no sé, en gestión humana, en
hasta en compañías de teatro y demás, pensamos que por gritar, ¿sí? Estamos siendo más persuasivos, más convincentes y demás. A veces el grito que se apoya en razones no funciona de nada. El grito que se apoya en pasiones, al contrario, está clamando ayuda, está clamando, está expresando una voz profunda. Entonces, vean ustedes que es una reflexión interesante que establece acá Kierkegaard sobre estas dos formas del grito. No hace una filosofía posterior. Yo no he escuchado otros filósofos que tomen el acto de gritar como objeto de su reflexión filosófica. Pero bueno, acá está Kierkegaard pues dándonos un poquito de ello. Bien, listo. Sigamos con esto. La tendencia social y la bonita simpatía que la acompaña están cada vez más extendidas. En Leipzig se ha formado un comité que por simpatía con el triste final de los caballos viejos ha resuelto comérselos. ¿No? Pues lo tenemos, es un Deosalmato un tanto perturbador, pero pues que funciona incluso muy en orden de los cuentos satíricos de Swift. Tenemos la nota 34, vamos a mirarla, que ahí nos van a dar unas pistas para leerlo. Dice, referencia no identificada, según el borrador de este pasaje, se trataría en Berlín y no de Leipzig. Bueno, pero la referencia, digamos, entendemos un poco de qué va. La tendencia social y la bonita simpatía que la acompaña están cada vez más extendidas, ¿no? Pues los caballos viejos tienen un triste final, así que pues para que no tengan un triste final, nos los comemos, los devoramos. Es una perspectiva interesante la que establece Kierkegaard acá. No pongamos, o sea, cambiemos la imagen del caballo viejo, pongámosla por, no sé, dioses antiguos o pongámosla por por ancianos, ¿sí? Y de una u otra forma entendemos cuál es el matiz, ¿sí? La tendencia social y en nombre de la simpatía, en particular cuando lo que tiene que ver con la vejez, ¿sí? O sea, establecen perspectivas un tanto irónicas y un tanto perturbadoras, ¿no? Entonces, oye, ¿para qué sirven los caballos viejos? No, para nada. Oye, qué triste, ¿por qué no nos los comemos? Sí, o sea, como que a menos que sean útiles, ¿sí? Vamos a verlos de una manera triste. Vamos a ver que eso es de una manera triste, ¿sí? Entonces, pero nos los podemos comer. Entonces, nuestro acto de comernos a los caballos viejos como que los dignifica. ¿Y por qué no dejar al caballo viejo ser caballo viejo? Porque, oye, es que en su juventud fue tan brioso, atravesaba las praderas, nos llevaba de una ciudad a otra, ¿sí? Y es una crítica muy marcada en el contexto del siglo XIX, de este capitalismo emergente y demás, de mostrar cómo, y acá Kierkegaard ya lo está mostrando, ¿sí? Incluso en nombre de la simpatía, ¿sí? Nosotros podemos terminar en procesos de explotación, en procesos, ¿sí? De agotamiento, ¿sí? Muchas veces pensémoslo nosotros en estos términos. Hoy en día pongámoslo en nuestros términos, la tendencia social, ¿sí? De hoy y la simpatía que la acompañan están cada vez más extendidas. No pongan en Leipzig, pongan en Bogotá. Se ha formado un comité que por simpatía con el triste final de los ancianos, ¿sí? Ha resuelto no dejarlos ser ancianos, sino ponerlos a hacer otras cosas más, ¿sí? O quieren volverlos a ser jóvenes, o quieren ponerlos a trabajar, o quieren ponerlos porque parecería que hay algo malo en ser anciano. Parecería que hubiese algo malo en la vejez. Parecería que un acto de simpatía es no dejar que el viejo sea viejo, ¿sí? Entonces, en este sentido, es mejor hacer todo para que no sea viejo, ¿sí? Claro, acá lo ponemos, repito, en el tema de los caballos viejos, que es una forma muy patente, pero acá hay una tácita reflexión sobre la vejez. Esto no lo digo yo, esto lo dice Marquardt. Marquardt es un autor que tiene dos textos sobre reflexivos sobre el tema de la vejez, y él vuelve sobre este de Absalmata precisamente para hacer esta referencia que pues ahorita les estoy comentando. Es inquietante porque yo creo que una de las preguntas que todas las generaciones se hace a sí misma, ¿sí? Es qué es lo que está haciendo consigo mismo, con su tiempo y con su vida para el futuro, y no solamente para el mundo que legamos a los que vienen después, que en principio queremos que sea mejor, o en ideas, o en comodidades, o en cosas, o en diseño, o en lo que sea. A veces nosotros no, esa pregunta por nuestra propia vejez, por nuestro propio futuro en este mundo, queda un poco diluida, pensando justamente en términos de una bonita simpatía, que pues en el mejor de los casos terminaremos siendo devorados por otros. Bien.
A ver, espera, vi una mano levantada. No, ya no está levantada bien. No sé si alguien había levantado la mano. Bueno, Profe, señor. o pues, bueno, también está el otro lado, ¿no? Pues a veces nos los comemos y como que, bueno, deben ser útiles, o también a veces los vemos como una carga, ¿no? Como a los viejitos, por lo general, están en un ancianato y los tratan como si fueran niños. Ah, no, es que son viejitos caprichosos, no hay que hacerle caso a nada de lo que digan, déjenlo que molesten por allá y que digan y hagan sus cosas. También hay como una... Ellos no son humanos, son niños chiquitos que no saben y no entienden nada. Es raro, me parece. Ujú. Pero mira que muy, muy buen punto, Felipe. Mira que va justamente en esa misma línea. O sea, ¿por qué ponemos a los viejitos en un ancianato? ¿Sí? A manera de una especie de bonita simpatía. Es que, ¿cómo más pueden estar mejor? Reunámoslos con gente de su propia generación, ¿sí? Que ellos entre ellos se entienden y le pagamos a alguien que los cuide. Oye, pues sí, así funciona el mundo, digamos, el mundo muy, muy actual, ¿no? Pero en el fondo, es una forma de negar la experiencia de la vejez, ¿sí? Hay un viejo en mi casa, o sea, ni en nuestros comercios, ni en nuestras tiendas, ni en nuestras familias, bueno, nuestras familias todavía latinoamericanas las hay, pero en muchos casos la vejez se aparta, ¿sí? Y se aparta en un acto de simpatía, ¿sí? E incluso, metáfora, si pudiésemos devorarlos en un acto de simpatía, pues los devoraríamos, ¿sí? Acá, repito, con el tema de los caballos podemos ver como un tema o sea, estoy dispuesto en términos, incluso en términos de, o bajo la excusa de una simpatía, a devorarme aquello que me ha servido cuando ya no es útil. Pero en términos humanos, estamos dispuestos a mantener en el recuerdo, en nombre de esta bella simpatía, lo que la persona fue y en contexto de su vejez, pues apartarla. Lo cual, pues, nos pregunta qué tan simpática es esa simpatía, ¿no? Bien, no tengo más que un amigo, es Eco, en mayúscula, ¿no? ¿Y por qué es mi amigo? Porque amo mi pena y él no me la arrebata. No tengo más que un confidente, el silencio de la noche. ¿Y por qué es mi confidente? Porque calla. Este es un pequeño diapsalmata, pero al mismo tiempo es muy poderoso y muestra una de las tesis más importantes de la filosofía del siglo XIX, sobre todo en contra de las grandes filosofías, en particular la de Hegel, repito, eh, y es esto, si la idea, ¿sí? Dice, no tengo un amigo, solamente tengo un amigo, es Eco, ¿y por qué es mi amigo? Porque amo mi pena y no me la arrebata, ¿sí? Ya desde la filosofía como consuelo, ¿sí? Es una de las formas más elementales de la filosofía. Lo había establecido Epicuro y lo había establecido el estoicismo. Incluso Sócrates, en la apología de Sócrates, muestra cómo la filosofía es un consuelo ante la muerte, ¿sí? Y de una u otra forma, la filosofía tiene vocación de consuelo. Siempre la ha tenido y siempre la va a tener. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en el contexto del siglo XIX? La filosofía se establece como un consuelo tan puramente racional que independientemente del dolor que tengas, ya el consuelo está dado. Ya el consuelo está dado. Entonces, ni siquiera tienes tiempo de sufrir, ni siquiera tienes tiempo o sea, si te das el tiempo de sufrir es por tu insensatez, en el fondo, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Pues vuelve y juega, es una mutilación del horizonte de la experiencia humana, así como por un lado estamos mutilando la vejez, por otro lado estamos mutilando el dolor, o sea, no nos estamos aceptando como somos en nombre de, pues no sé, de bonitas simpatías, de proyectos racionales gigantes y demás. Kierkegaard, al igual que Schopenhauer, y por otro lado Nietzsche, esta gran propuesta post o anti-hegeliana en el siglo XIX, van a ser filósofos que van a reivindicar el dolor, la pena, como formas humanas de existencia, como formas humanas de existencia, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el dolor hace parte de las magnitudes negativas, va a decir Kant en su texto sobre las magnitudes negativas, vale, en los comentarios, el texto sobre las magnitudes negativas, para Schopenhauer va a ser un tema clave. Y acá Kierkegaard lo está poniendo sobre la mesa, ¿sí? Cuando nosotros sufrimos, no es que, ay, pero a ver, ya la respuesta a tu dolor ya la dio Hegel en el siglo XIX, o la respuesta a ese dolor ya vino, ya está por Cristo en la cruz. Está bien, chévere, o sea, de verdad agradezco y me maravillo que tengas una posibilidad de consuelo tan grande, pero arrebatarme mi pena es nuevamente pues arrebatarme parte de lo que soy.
Y parece que la filosofía del siglo XIX, sobre todo estas filosofías sistemáticas, lo hacen, ¿sí? Kierkegaard lo caracteriza de una manera muy bonita. Dice, cualquier sistema filosófico hace un gran palacio y se queda viviendo afuera. O sea, porque es capaz de explicar todo, pero no se explica a sí mismo. Y, y esto es justamente un poco esta idea, esta idea. Y es una idea que hoy en día, gracias a, digamos, todos los desarrollos que tenemos en lo que llamamos inteligencia emocional y demás, hemos empezado a reconocer de, sí, amar la pena no significa, no, una persona que está depre y está en la inmunda y no quiere salir de ahí. No, quiere decir reconocer que lo que yo siento, ¿sí? O reconocer me incluso en lo que yo siento. Por ejemplo, el dolor. Por ejemplo, el dolor, sí. Soy yo el que sufre. Y hay consuelos, sí, pero es que un consuelo no simplemente se entiende, es necesario comprenderlo, o sea, hacerlo parte de mí. Argumentos filosóficos para ello hay muchos. ¿Sí? Alguna vez, pongo este ejemplo rápido para seguir, alguna vez tuve la oportunidad de trabajar en un teologado y estaba dando una clase de teodicea, ¿no? Teodicea es la justificación de Dios ante el mal del mundo y estábamos llenos de argumentos de por qué independientemente de todo lo que pase en el mundo, Dios es bueno, ¿no? O sea, entonces recogíamos allá tesis de San Justino, Santo Tomás, San Agustín, Leibniz, en fin, de toda la historia de la filosofía y teología dando vueltas con el tema. Y durante el transcurso del semestre a uno de los seminaristas, a uno de los que estaban estudiando teología ahí, se le murió la mamá. Entonces pues tuvo que ausentarse, estuvo como fuera 3 o 4 semanas. Y cuando volvió, pues volvió triste, obvio, ¿sí? Y tuve la oportunidad de hablar con ellos diciéndoles, bueno, ¿cómo consolamos a nuestro compañero? Tenemos 1001 argumentos para expresar consuelo. Sí, y él también los tenía, un buen estudiante, él entendía de qué estamos hablando. Y sin embargo, es difícil dárselos en ese momento. Y querer dárselos en ese momento es desconocer la pena que le está teniendo. Pues es normal, si se murió mi mamá y yo la quiero y la extraño, pues la extraño. Y darme tiempo para tener esta pena es darme tiempo para ser yo mismo. Entonces, esta reflexión es importante. Bien, sigamos. Este es uno de los... Acá nos dice, bueno, aquí hay un comentario de Jefferson, quiero leerlo, del Laboratorio Filosófico PEC. Muchas gracias por estar acá, los invito ahí a que visiten sus páginas de Facebook e Instagram que tienen un proyecto maravilloso. Posiblemente o en términos de Kierkegaard, quizás la naturaleza humana del pensamiento que amputa otros horizontes llevó a que justamente aparecieran pensadores como Kierkegaard, Cioran, Nietzsche. Y no estoy queriendo decir que la perspectiva cognitiva de la filosofía esté equivocada. Sin embargo, ¿qué otras cosas podemos decir con lágrimas, con la risa, con el dolor, con el silencio? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. A mí o sea, Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Cioran son mucho más poéticos. Dilthey lo dice de una manera escueta, mucho más académica, pero lo dice de una manera escueta. Dice, toda filosofía se ha basado siempre en una mutilación de la experiencia humana. O sea, el ser humano es complejo y la filosofía dice, mira, vamos a hacer esto. ¿Sí? La educación hace lo mismo, mira, vamos a recortar acá. Y el proyecto educativo lo vamos a enmarcar acá. Y uno dice, oye, pero hay cosas que van más allá de eso. Sí, pero no aplican. Por ejemplo, en contextos educativos, nosotros en los proyectos educativos, busquen ustedes cualquier manual de convivencia. No hay nada que hable de erótica en la educación. Para nosotros, en el mundo occidental, la erótica no hace parte de la educación. Pero el erotismo es humano. Entonces, ¿qué hace la educación? Pues recorta y deja el erotismo por fuera. Porque no tenemos ni idea de cómo meter el erotismo en la educación. No, es que va a pervertir a los niños. No estamos hablando de pervertir a los niños ni a las... No, estoy hablando de incluir dentro de la educación una dimensión que no se tiene en cuenta como la erótica. Sí, los seres humanos somos seres eróticos de muchas maneras. Eso se puede expresar de muchas maneras, pero la educación lo recorta. Así sucesivamente, ¿no? Hay otras cosas. La educación es capaz de tener en cuenta ciertos aspectos que en otro lado no se tienen en cuenta. Y entonces Dilthey lo está diciendo. Parece que nosotros siempre estamos recortando constantemente eso que es ser humano, eso que es la razón, eso que es el sentido, eso que es la historia, etcétera. Y tal como lo dice Jefferson, sí, esa perspectiva cognitiva de la filosofía no es que esté equivocada, lo que pasa es que es demasiado limitada. Por eso hay cosas que se dicen con lágrimas, con dolor, con silencio o incluso
con risa, como lo vamos a ver en este siguiente Diapsalmata, que es uno de mis Diapsalmatas favoritos. Así que vamos a ponerle muchas flechitas al lado porque es un Diapsalmata que me encanta. Y bueno, vamos a ponerlo acá. Dice Kierkegaard acá: lo mismo que según la leyenda sucedió a Parmenisco, a saber que perdió la facultad de reír en la cueva trofónica y que la recuperó en Delos al contemplar una masa informe que era expuesta como la imagen de la diosa Leto, es lo que me ha sucedido a mí. Siendo aún muy joven, me olvidé de reír en la cueva trofónica. Cuando maduré, abrí los ojos y contemplé la realidad. Me dio por reír y desde entonces no he cesado de hacerlo. Observé que el sentido de la vida era ganarse el pan de cada día y su objetivo llegar a ser consejero de justicia, que el más preciado placer amoroso consistía en dar con una joven adinerada y la bienaventuranza de la amistad en sacar al otro de sus apuros pecuniarios, que la sabiduría era aquello que la mayoría consideraba como tal, que era entusiasmo pronunciar un discurso y que era coraje arriesgarse a ser multado con 10 reales, que era cordialidad decir buen provecho tras una comida, que era temor de Dios comulgar una vez al año. Todo esto vi y me reí. Es un Diapsalmata bellísimo y es un Diapsalmata genial porque nos está mostrando justamente la idea de la risa como postura existencial, la idea de la risa como una forma de expresar, como lo está diciendo, justo lo decía ahorita Jefferson, hay cosas que se expresan mediante la risa, ¿no? Miremos las dos referencias que tenemos acá, o las tres, 35, 36, 37, porque pues es un Diapsalmata que nos tiene ahí las tres referencias y ya volvemos para explicar un par de cositas. 35, ¿no? La gruta de Parmenisco en la que según la leyenda se encontraba el oráculo del héroe Trofonio, ¿sí? La leyenda es recogida por C.F. Flügel en Geschichte der komischen Literatur, sí, o sea, historia de la literatura, bueno, komischen en este sentido podría ser cómica o extraña, y el código instituido por el rey Cristian V estipulaba que todo individuo debía comulgar al menos una vez al año, ¿no? Entonces nos dice Kierkegaard de una manera bastante bella, muy irónica, ¿sí? En este sentido muy desde el plano, si se quiere, estético, ¿sí? Dice, mira, de la misma manera que le ocurrió a Parmenisco, me ocurrió a mí. Cuando era muy joven, se me olvidé cómo se reía, ¿sí? Nos pasa, ¿sí? Nosotros muchas veces olvidamos reírnos cuando somos jóvenes, ¿sí? Por muchas cosas, porque nos tocó trabajar, porque nos terminó nuestro primer amor, porque nos expulsaron de un colegio, porque perdimos a un familiar. Hay muchas razones por las cuales olvidamos de reír, ¿sí? Y reír, como lo hemos estado diciendo, es una forma de entender, o sea, reír es una forma de comprender. Reír es una forma de comprender. Hay un texto muy bonito que, déjenme ver si lo puedo abrir acá. Está en alemán, así que no lo vamos a leer ahorita, pero simplemente quiero mostrárselos, ¿sí? Este es de Odo Marquardt, ¿sí? Que el texto se llama Lachen ist Denken. Reír es pensar. Sí, ahí está. Y Marquardt es un gran lector de Kierkegaard. ¿Sí? Hay un textico, ahorita se los muestro, de Marquardt sobre el tema, ¿sí? Y bueno, ahí está, digamos que hay una relación directa. Hay otro texto que les había querido mostrar la vez pasada y no lo tenía a la mano, pero acá lo encontré. Se llama, es un texto, está en alemán, pero es un libro muy sugerente, salió el año pasado, en el 2022, si mi memoria no me falla. Sí, en el 2022 se llama Trotzdem Lachen, sí, o sea, como reír a pesar de todo. Y dice eine kurze Philosophie des Humors, ¿no? Una pequeña filosofía del humor. Pensar la risa o entender la risa como forma de pensar es, digamos, es una tendencia que cada vez, sobre todo desde el siglo XIX, ya en el XX y particularmente en el XXI, ha ido cogiendo fuerza. Pensar el humor, pensar la comedia, pensar la ironía, pensar la risa, o incluso, ¿sí? La risa como forma de pensamiento, la comedia como forma de pensamiento, la ironía como forma de pensamiento, son formas que se han estado gestando desde allá. Entonces, la idea de Kierkegaard es muy bonita. Dice, mira, cuando era joven me olvidé reír en la cueva trofónica, pero cuando maduré
¿sí? Abrí los ojos, contemplé la realidad y me reí. O sea, reír no es un acto de inmadurez, al contrario, ¿sí? Reír es un acto de madurez, ¿sí? Reír no es un acto de inmadurez, sino implica precisamente un proceso de formación. ¿Y de qué me río? Pues me río de todo, me río de que la gente piensa que el objeto de la vida es gastarse el pan de cada día, ¿sí? O sea, gastarse la vida precisamente o en producción o en consumo, como lo habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Que lo mejor que me podía pasar a mí era llegar a ser consejero de justicia, o sea, trabajar en el gobierno, que el más preciado placer amoroso consistía en dar con una mujer con plata, que lo mejor de la amistad era que me ayudaran cuando tenía problemas económicos, que sabiduría era lo que la gente piensa que es tal, que entusiasmo es pronunciar un discurso. Veía todo eso y me reía. Considerar la risa como un acto, ¿sí?, de suprema madurez, ¿sí? Claramente, pues es una forma, digamos, que va en contravía de la tradición racionalista, sobre todo la razón moderna, ¿no? Kant consideraba la risa como una especie de bostezo tras el cual no hay nada. ¿Sí? O sea, Kant tiene una perspectiva, yo no sé si Kant se reiría, habría que mirar un poco sus biógrafos, ¿sí? Pero la vida, la biografía, la filosofía de Kant en la crítica del juicio, cuando habla los dos apartados que dedica a la risa, es justamente nihilizante, o sea, la risa es una nada, o sea, es un vacío, no hay mucho que hacer. Acá Kierkegaard lo está precisamente elevando y poniendo a la altura de, mira, esto, o sea, tu proceso formativo está completo cuando eres capaz de ver el mundo y reírte. Ahí uno dice, maestro, maestro. Voy a hacer spoilers, pero pues vale la pena, luego igual lo miraremos, pero miremos el último de los de Absalmata, el último de los de Absalmata, este que está acá, porque trata exactamente de lo mismo y no es gratuito que el último de los de Absalmata termine en ello. Dice ahí Kierkegaard, algo fantástico me ha sucedido. Fui arrobado en el séptimo cielo. Allí se encontraban reunidos todos los dioses. Sí, claro, en los cielos, obvio, que nos miran con su beneplácito. Allá están todos los dioses. Por su excepcional misericordia me fue concedida la gracia de formular un deseo. ¿Deseas, preguntó Mercurio, deseas tener juventud o belleza, o poder, o una larga vida, o la más bonita muchacha, o cualquiera de los lujos que guardamos en la buhonería? Pues escoge, pero que sea una sola cosa. Permanecí indeciso un instante, pero me dirigí enseguida a los dioses de este modo. Muy estimados contemporáneos. O sea, a ver, Kierkegaard le dice a los dioses, mira, contemporáneos. Muy estimados contemporáneos, solo escojo una cosa, tener siempre la risa de mi parte. No hubo ni un dios que respondiese una palabra. En cambio, todos se echaron a reír. De ello deduje que mi súplica había sido atendida y encontré que los dioses habían mostrado buen gusto al manifestarse, pues habría sido impropio responder con seriedad, séate concedido. No, los dioses se ríen, ¿sí? Si nosotros asumimos o sea, existencialmente hablando, la risa como una forma de pensar, la risa como una categoría existencial que nos permite tener una madurez para establecer distancias con el mundo e incluso reírnos de él, ¿sí? En ese sentido, pues, sí, los dioses, ¿sí? Si son modelos de perfección, también tendrían que reírse. Lo que pasa es que no hay una historia de la risa de los dioses. Valdría la pena repasar las distintas mitologías del mundo y mirar ahí como pues qué dioses hay que se rían, ¿no? Dentro de las hay un filósofo epicúreo que se llama Diógenes de Onanoia, que mandó a hacer un muro gigante allá en un mercado por allá cerca de Turquía, en lo que hoy en día es Turquía. Y en uno de las cuestiones de los muros de las sí, en una de las columnas que sostenían el muro, había puesto había hecho la inscripción que decía que precisamente las estatuas de los dioses deberían ser alegres y risueñas, porque así son los dioses son seres felices. Esa es la idea de Epicuro y el epicureísmo la mantenía. Acá no mantenemos esa idea de que los dioses sean felices porque son dioses, sino justamente el estado de mayor madurez
e incluso el estado de divinidad implicaría el estado de risa, ¿sí? De risa, ¿sí? La pregunta es acá entonces un poco, bueno, ¿cómo entendemos esta risa, no? Ya lo veíamos en el anterior Diapsalmata, la risa es forma de madurez, la risa es una forma suprema del pensar. Acá la risa es un regalo de los dioses, es lo que ellos tienen, ¿sí? Me ofrecen juventud, belleza, una bella muchacha, ¿sí? Una larga vida, juventud, poder, pero quien la tiene clara, y por eso es el último de los Diapsalmatas, ¿sí? Lo único que le pide a los dioses es dejen que la risa me acompañe siempre, tener siempre la risa de mi parte. ¿Para qué más quiere uno algo diferente en la vida? Bien, es Kierkegaard, es su reflexión sobre el tema de la risa, es bellísima, ¿sí? Y por eso digo, son de mis Diapsalmatas favoritos. Listo. Bien, sigamos acá con el otro. Esto es bueno. Sobre estos dos Diapsalmatas y una referencia a la enfermedad mortal fue que yo escribí ese texto de La última risa de Kierkegaard. Por ahí les compartí alguna vez. Naturalmente lo he pensado y creo que vale la pena reescribirlo en muchos sentidos, pero bueno, ahí vamos. Dice acá Kierkegaard: ¿qué me ata? ¿De qué estaba hecha la cadena con la que ataron al lobo Fenris o al lobo Fenrir? Recordemos que el lobo Fenrir era el lobo de la mitología vikinga, ¿sí? Que básicamente devoraba o iba persiguiendo al sol y a la luna, ¿sí? En su tránsito por las noches, y que al final va a ser quien le dé muerte a Thor, ¿sí? Él está amarrado... No, perdón, quien le dé muerte a Odín y Thor lo va a matar a él, ¿sí? Thor va a matar a Fenrir en el Ragnarok, ¿no? Bueno, eso es mitología vikinga. Fenrir está amarrado en el inframundo, en Helheim, ¿sí? En la mitología vikinga, y lo amarraron, ¿sí? Con justamente una cadena rarísima, ¿Qué es esto? ¿De qué estaba, qué me ata? ¿De qué estaba hecha la cadena con la que ataron al lobo Fenrir? A este le horrorizaba el ruido que hacen las patas del gato al caminar por el suelo, la barba de mujer, las raíces de los riscos, la hierba del oso, el aliento de los peces y la saliva de las aves. Así estoy yo también, atado a una cadena de oscuras alucinaciones, de angustiantes sueños, de inquietantes pensamientos, de recelosos presentimientos, de inexplicables miedos. Esta cadena es muy flexible y suave como la seda, cede ante una fortísima tensión y es imposible desgastarla hasta romperla. Miremos las dos notas que nos pone 38-39. Acá en el 38 nos dice que según la leyenda nórdica contenida en la primera de las Edas, ¿sí? Las Edas son, precisamente las conseguí acá, las Edas son las leyendas de los dioses del norte, ¿sí? Recopiladas por Snorri Sturluson. Hay una versión en Panamericana, si la pueden conseguir, pues chévere, ahí están las Edas, es sí, es la obra de literatura que nos ha permitido y que nos ha legado la tradición de la mitología vikinga. O sea, si la Teogonía de Hesiodo y la Ilíada y la Odisea nos legaron a nosotros la mitología griega, las Edas de Snorri Sturluson nos legaron a nosotros la mitología vikinga, ¿no? Entonces, en las Edas, acá dice, ¿sí? En las Edas aparece pues precisamente esta tradición. Kierkegaard la toma de J. Mensching en Nordische Volksovertro. Bueno, está en danés, no tengo ni idea cómo suena eso. Supersticiones, dioses, fábulas y héroes de los pueblos del norte hasta los tiempos de Frode VII, Copenhague, ¿no? Y esto pues es una referencia que aparece precisamente ahí en estas historias. Entonces, vean ustedes cómo lo pone el Kierkegaard de una manera muy, muy sugerente. Dice, de la misma manera que el lobo Fenrir estaba atado, ¿sí? Con una cadena hecha con el sonido de las patas de los gatos, la barba de la mujer, las raíces de los riscos, la hierba del oso, el aliento de los peces, la saliva de las aves. Es decir, con todo aquello que fue retirado del mundo precisamente para amarrar a un ser en otra parte, ¿sí? Por eso es que pues los peces no tienen aliento, las aves no tienen saliva, los osos no tienen hierbas, los riscos no tienen raíces, las patas de los gatos no hacen ruido al caminar, etcétera, ¿sí? Algo así dice, es una metáfora, estoy pensando acá en metáforas, algo así me parece a mí que es la cadena la cadena con la cual a mí
yo me siento amarrado en este mundo, ¿sí? Así estoy yo también, atado a una cadena de oscuras alucinaciones, de angustiantes sueños, de inquietantes pensamientos, de presentimientos recelosos, de inexplicados miedos. Es una cadena flexible y suave. Sí, uno los analiza y uno dice, tampoco es que sean tan graves, pero es imposible de romper. Es imposible de romper. Y es una idea bastante cruda, bastante dura, muy real, ¿no? Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido literal amarrados, atados, ¿sí? Creo que es una experiencia muy contemporánea, sobre todo en nuestras grandes ciudades, donde uno dice, pues sí, tengo la libertad de moverme por la ciudad, pero en medio del horario de vida, de los horarios de vida, de trabajo, de oficina y demás, pues parecería que uno estuviera amarrado a estos dos, bueno, al Transmilenio, al SITP, al vehículo de transporte, al trabajo, a la casa, y como que no hay mucho más. Y no simplemente una cuestión física, también una cuestión anímica, ¿no? A veces nos sentimos amarrados, que no podemos hacer mucho. Y eso que nos ata, ¿sí? No está hecho de cosas racionales, ¿sí? No está hecho de únicamente de que es lo que a veces pasa, y por eso es que el existencialismo y Kierkegaard en particular no le gustan mucho estos discursos muy reivindicativos del proletariado, que son muy importantes y demás, pero que en el contexto de Kierkegaard no había visto en su profundidad, pero que en el fondo reducían todo a una razón de lógicas materiales. Sí es cierto, hay lógicas materiales que determinan mi salud mental. Sí es cierto, hay lógicas materiales que determinan mis crisis existenciales. Sí es cierto, pero yo no me reduzco ni a lógicas materiales existenciales ni a lógicas materiales afectivas. Mi pasión, mis potencialidades son mucho más profundas que eso, ¿sí? Las puedo expresar en términos metafóricos como las cadenas que detienen al lobo Fenrir en, allá en el inframundo, ¿no? Que va a ser liberado por Loki precisamente en el Ragnarok. Bien, sigamos ahí. Qué curioso, qué curioso. Siempre es lo mismo lo que a lo largo de todas las épocas de la vida lo mantiene a uno ocupado y uno nunca sobrepasa el punto en el que se encuentra. Más bien retrocede. Contando 15 años, escribí pontificando en la escuela superior sobre las pruebas de la existencia de Dios y sobre la inmortalidad del alma, sobre el concepto de fe, sobre el significado del milagro. Para el examen Artium, examen de aptitud, escribí un ensayo sobre la inmortalidad del alma, que me valió una mención pre-ceteris de honor. Después gané el premio al mejor ensayo dedicado al tema. ¿A quién podría ocurrírsele que, tras un comienzo tan sólido y prometedor, habría de verme a mis 25 años incapaz de aducir una sola prueba en favor de la inmortalidad del alma? Lo que sobre todo recuerdo de mis años escolares es que un ensayo mío acerca de la inmortalidad del alma fue extraordinariamente alabado y leído por el maestro, tanto por el contenido como por la excelencia lingüística. Ay, hace ya mucho tiempo que deseché aquel ensayo. ¡Qué desgracia! Quizás mi alma se vería ahora cautivada por él, tanto por la lengua cuanto por el contenido. Por ello, mi consejo a padres, superiores y maestros es que llamen a capítulo a los niños que les han sido confiados para que guarden los ensayos que se escriben para las asignaturas de lengua danesa a la edad de 15 años. Dar este consejo es lo único que puedo hacer por el bien del género humano. Es una idea bien bonita y además muy biográfica en el contexto de Kierkegaard. Ya habíamos contado la historia de cómo la historia biográfica, la biografía de Kierkegaard, cómo él nace en un contexto muy religioso del protestantismo en versión danesa, ¿sí? De la iglesia cristiana danesa. Su papá pues está muy vinculado con el tema religioso, además por unas crisis profundas de fe, unas crisis religiosas que él tenía. Y Kierkegaard pues crece precisamente así, y de niño pues Kierkegaard era pues, así tal cual, ¿no? Es decir, de chiquito, ¿sí? Él escribía sobre las pruebas de la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, el concepto de la fe, lo que significa un milagro, ¿sí? Pero a los 25 años es incapaz de aducir una sola prueba en favor de la inmortalidad del alma, ¿sí? Él dice, mira, quizás hoy en día si yo fuera capaz de releer esos textos, podría aprender de algo de lo que yo sabía en aquel entonces. Acá hay una cuestión, una tensión
Digamos, esto lo podemos leer como en varios niveles. Vamos a ponerlo básicamente en dos muy elementales. Uno es la reivindicación de la figura de la infancia, que es una reivindicación muy romántica que ya Kierkegaard nos había mostrado antes. Sí, en un día Mata anterior nos había mostrado cómo, pues, precisamente en esa cuestión de la infancia ahí hay como un plus y que queda claramente formulada y expresada en la idea de Zaratustra, ¿no? Denme un segundito, creo que tengo acá el texto de Nietzsche Zaratustra. Valdría la pena para que lo miráramos. Mm, es que lo escribí mal, denme un segundito. No lo tengo a la mano. Bueno, miremos a ver si lo encuentro acá. Las tres transformaciones del espíritu en Nietzsche, ¿no? Si nosotros lo miramos, ¿sí? No sé, quería compartirles el texto como tal. Bueno, en el primer libro de Así habló Zaratustra, ¿sí? En el primer libro, no me acuerdo exactamente, ahorita les dejo el nombre del capítulo, o ahí cuando suba la grabación pongo la cita. Él dice que el espíritu se transforma, tiene tres transformaciones. La primera es en camello, es alguien que lo soporta todo, ¿sí? Y trabaja, ¿sí? Está doblegado por el trabajo. El segundo es el león, es una persona solitaria que ha decidido es el espíritu solitario que ha decidido romperlo todo y con su propia fuerza toma distancia y es agresivo y encarna una voluntad indomable. Y el tercero es el niño que está más allá de todo eso y establece, pues, como eso, creatividad, ¿sí? La infancia como forma elemental de la creatividad, ¿sí? Que nosotros todavía la tenemos un poco idealizada en ese sentido, ¿sí? Pero bueno, son nuestras formas. Al final de cuentas somos herederos de la postura romántica. Acá hay un eco de toda esta reivindicación del mundo infantil, ¿sí? Que viene desde el contexto romántico. Pero no es porque ser niño es mejor que ser adulto. No, no se trata de eso. Lo que pasa es que hay una idea que ya mostraba más o menos que venía por lo demás muy desde Rousseau y demás, de que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Es decir, cuando nos hacemos adultos perdemos algo, ¿sí? Perdemos algo de lo que significa ser niño. Y cuando perdemos eso de lo que significa ser niño, pues hay algo que se nos ha recortado. Por eso hoy en día en muchos procesos terapéuticos buscan conectarlo a uno con su niño interior. ¿Y qué es un niño interior? Pues uno se lo imagina como un yo chiquito, ¿sí? Pero no se trata de eso. Se trata es básicamente de pensarse a uno mismo al margen de una cantidad digamos, de pérdidas, de resquebrajos, de dolores, de traumas, de ofuscaciones. Los niños ríen y así como yo cuando yo era niño, cuando yo era joven me olvidé de reír, con el tiempo aprendí a volver a reír, ¿sí? Entonces la risa del niño se puede establecer como una forma de sabiduría que obvio en el caso del niño todavía no es consciente de ello, pero pues cuando pasamos y somos adultos somos capaces de entenderla. No se trata de volver a ser niños, aun cuando podríamos entender esto metafóricamente de muchas maneras, incluso la Biblia por allá lo decía de si no sois como niños no entraréis al reino de Dios. Sino se trata de entender que en la medida en que nosotros mutilemos aspectos de la vida, vamos perdiendo. Hay cosas que tenemos tanta claridad en la juventud, incluso en la infancia, cuando crecemos los perdemos. Lo perdemos por completo de ello, ¿sí? Y él dice, mira, hace mucho tiempo ya perdí este ensayo, hace mucho tiempo perdí este ensayo, qué desgracia, de verdad, qué pérdida haber perdido algo que en algún momento fui yo, ¿sí? No sé, podría establecer un diálogo conmigo mismo y tales. Así que mi consejo a los padres es guarden los trabajos de sus hijos. ¿Para qué? Pues no sé, les van a ayudar en sus crisis existenciales a futuro. O sea, la idea, la distinción entre yo niño y yo adulto, ¿sí? No es que el yo adulto es mejor que el yo niño. Me constituyen, soy yo mismo. Lo que pasa es que el mundo moderno, en particular el mundo contemporáneo, como que establece unas distancias. Hoy en día, repito, tratamos de vincularlo y hay muchas formas de tratar de reivindicar al niño anterior. La risa, el juego, el esparcimiento, todo eso es maravilloso. Pero al mismo tiempo seguimos viendo la palabra infantil, ¿sí? Como una especie de etiqueta, por lo demás muy comercial, ¿sí?
pero que al mismo tiempo es limitante. Es limitante, ¿no? Quienes tengan papás o quienes sean tíos y hayan tenido que cuidar sus sobrinos, sus hijos o nietos o lo que sea, pues han pasado por ello. Hay un momento en el que uno no quiere ser niño y pues está bien, hace parte del proceso de madurez, pero entender que uno también ha sido niño, ¿sí? Es otra parte del proceso de madurez. Pero cuando socialmente o colectivamente, comunitariamente, queremos renegar de todo ello, pues podemos perder incluso cosas bastante interesantes y profundas. Sandra nos dice, esa alusión a la infancia tiene un tinte de nostalgia, pero es importante porque la infancia es lo que ha sido, pero que se experimenta todavía como vivo, creo yo. Completamente, completamente. La idea, hay un texto muy bonito, es que no me acuerdo, creo que es de Schlegel sobre la infancia, y muestran la infancia precisamente de una manera súper idílica y desde ahí donde surge esa idea de la infancia es ese momento, además que es muy feliz porque uno no tiene que pagar impuestos y uno es feliz con lo que tiene y pues no se preocupa mucho de las cosas. Y es una premisa romántica clara. Hay una, permítanme acá. Hay un autor muy conocido. A ver cómo hago yo para compartir esto. Tal vez si me voy acá así, tal vez. Listo. Ahí estamos viendo las entradas de las canciones de inocencia y de experiencia de William Blake, ¿sí? Vamos a entrar a la página de Wikipedia. Yo creo, no sé, nunca la he mirado, pero pues, asumo que está bien. Las canciones de inocencia y de experiencia, a veces traducidos como cantos de inocencia y cantos de experiencia o augurios de inocencia, ¿sí? Songs of Innocence and of Experience es una colección de textos de William Blake. William Blake fue un poeta británico del contexto del romanticismo británico, ¿sí? Y pues habla justamente de esta idea, ¿no? La niñez, mira, acá lo dice, es un estado de inocencia, protegida del pecado original, pero no del mundo caído y de sus instituciones, ¿no? Hay unas referencias al tema de la alegría infantil, ¿sí? En los cantos de inocencia, que en los cantos de experiencia se vuelve la pena infantil. En el canto de inocencia nos habla del cordero, en el canto de experiencia nos habla de la mosca y el tigre. Y la idea de William Blake es clara. La experiencia mata la inocencia. La experiencia mata la inocencia. No es algo que podamos evitar. Pasa sí o sí. Y cualquier persona que vive a partir de experiencias y todas sus experiencias van matando su inocencia, ¿sí? Pero no nos vamos a quedar con la pérdida de esa inocencia, sino vamos a buscar recuperarla. Recuperar la inocencia después de la experiencia va a ser el gran ideal romántico. Va a ser el gran ideal romántico y pues obviamente esa inocencia o se recuperará o en la otra vida, como lo decía Enrique de Ofterdingen de Novalis, o se encuentra en el templo en la presencia de los dioses, como lo contaba también Novalis en su obra Enrique de Ofterdingen, ¿sí? O se encuentra en la belleza, como lo mostraba el Fausto de Goethe, etcétera. Sí, hay muchas formas, pero sí, hay una reivindicación ahí muy, muy interesante y pues muy a sazón del asunto. Entonces, gracias Sandra por ese comentario muy al lugar. Bien, sigamos con este. Tal vez haya alcanzado el conocimiento de la verdad. La bienaventuranza ciertamente no. ¿Qué debo hacer? Actuar en el mundo, responder a la gente. ¿Acaso debería comunicar mi pena al mundo? ¿Ofrecer una contribución que muestre cuán penoso y miserable es todo? ¿O quizás descubrir aún otra mácula en la vida humana que había pasado desapercibida hasta hoy? Tal vez vendimiase la inusual recompensa de la fama, como aquel hombre que descubrió las máculas de Júpiter. Con todo, prefiero callar. Este es bellísimo y es un de Absalmata que resulta profundamente actual. Miremos la nota 40, creo que simplemente es una referencia, creo que no tiene mayor aclaración. Sí, bueno, confrontar 1 Timoteo 2:4, probablemente alusión crítica a la idea de Fichte, según la cual el conocimiento de la verdad conduciría a un hombre a una vida espiritual de Dios. Sí, no, es parte del idealismo. Fichte, Hegel también lo va a decir así en la vida de Jesús y en general, a ver, nosotros pensamos en esos términos, ¿no? Confrontar la introducción a la vida bienaventurada y demás. Leamos detenidamente el de Absalmata, que es muy lúcido. Tal vez haya alcanzado el conocimiento de la verdad. La bienaventuranza ciertamente no. La bienaventuranza ciertamente no. Puede que yo tenga la verdad, pero ello no me garantiza la felicidad. Porque es que esa idea de que la verdad me hace feliz,
No, decía el Eclesiastés, entre más se sabe, más se sufre, ¿sí? No hay necesariamente un vínculo entre el conocimiento de la verdad y la felicidad, y más si hablamos de la felicidad suprema como la salvación, como la bienaventuranza, ¿sí? Puede que haya alcanzado el conocimiento de la verdad, pero la bienaventuranza claramente no. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Actuar en el mundo y responder a la gente. O sea, ¿qué es lo que debo hacer? Pues hacer cosas en el mundo y hablar con las personas. O sea, no me pongas, ¿qué más quieres que haga? ¿Acaso debo comunicar mi pena al mundo? ¿Sí? Ofrecer una contribución que demuestre cuán penoso y miserable es todo, o quizás descubrir aún otra mácula en la vida humana que había pasado desapercibida. O sea, tengo la verdad, pero no soy feliz. Y entonces, ¿qué hago? ¿Mostrarle a la gente cuán miserable es el mundo? ¿Desgastarme la vida mostrando cuán miserables son las condiciones de vida, de existencia, de mortalidad, de enfermedad? ¿Sí? ¿Cómo es de miserable la naturaleza humana que entre más expectativa de vida tenemos, más desprecio por lo viejo y por lo antiguo vamos teniendo al mismo tiempo? O sea, de verdad, ese es, ¿sí? Y hay filósofos que se encargan de ello. Hay filósofos, ¿sí? Que hacen del pesimismo, ¿sí? No, no una, o sea, no es una, parafraseando a Sartre, ¿sí? No son pesimistas honestos, ¿no? Sartre lo hablaba de ateístas honestos, ¿no? Sartre decía, un ateo honesto no es un ateo que se la pasa peleando con creyentes. Un ateo honesto, pues acepta que hay gente que cree y acepta que hay gente que no cree. Él entiende por qué no existe Dios y ya, no va a meterse, o sea, no quiere hacer del ateísmo un credo. Hay personas que quieren hacer del pesimismo un credo y entonces, no sé, venden sus libros, publican sus videos, hacen sus podcasts, ¿sí? Mostrando cuán miserable es todo, ¿sí? Cuán miserable es todo, como nos lo dice Kierkegaard. Y él dice, pues sí, eso de pronto puede traer fama, ¿no? De pronto da fama, de pronto pues la gente oye, compra esos libros. Y dice, ay, mira, esta fue la gente como aquel que descubrió las manchas en Júpiter, ¿sí? Como, ay, mira, este fue el que nos hizo caer, descubrió que los seres humanos no solamente sufrimos moral y materialmente, sino también sufrimos espiritualmente. Ay, sí. No, es que este fue el que descubrió nuevos sufrimientos humanos. Sí, pero pese a todo, prefiero callar, prefiero callar. ¿Qué significa esto? Además, porque también es una postura muy crítica a ciertas, digamos, es una postura sí, crítica a ciertos planteamientos muy de la mano de ciertas tradiciones literarias, poéticas, particularmente del simbolismo, ¿sí? Europeo, particularmente francés. Kierkegaard por ahí tiene un par de referencias a Baudelaire, no a Rimbaud, no sé si haya conocido a Rimbaud y a Verlaine, ¿sí? Pero digamos que algo de toda esta tradición de los poetas malditos se filtró y llegó hasta Dinamarca. Kierkegaard algo, pues como que fue conociendo por lo menos de ello. Bueno, creo que a Rambo no, porque en términos cronológicos no coinciden. Bueno, luego me revisamos fechas, pero la idea es básicamente esta. El mundo es horrible, sí, yo lo sé, tengo la verdad, pero no tengo la felicidad. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Mostrarle a la gente cuál horrible es el mundo? No, lo que debo hacer es tan simple como actuar en el mundo y hablar con la gente. Eso es lo que me cabe, ¿sí? ¿Y de qué hablamos? Pues lo que hay en el mundo y de lo que tiene la gente. Hay cosas bonitas, hay cosas horribles. La gente es buena y la gente es grosera. Entonces, pues actuamos en el mundo y respondemos a la gente. ¿Sí? Pero respecto a los males fundamentales, mira, respecto a eso, mejor nos callamos. Mejor nos callamos. ¿Sí? Ok. Señor, Quería leer algo que la vez pasada me encontré por ahí claro, de dale. Kierkegaard, que también es. Mi desdicha estriba en que tengo una cabeza demasiado buena para no sentir los dolores del conocimiento y demasiado mala para experimentar su felicidad. El conocimiento que conduce a la felicidad, así como la felicidad que conduce al conocimiento de la verdad, hasta ahora son un misterio para mí. Y más atrás creo que decía algo acerca de... Pero sí, lo encuentro. Eh, bueno,
bueno, sentía la carencia de la posibilidad de una vida plenamente humana y no limitada tan solo al conocimiento que me permita fundar mi pensamiento sobre alguna cosa o sí sobre algo objetivo, algo que, a pesar de no ser cosa mía, nazca de las profundas raíces de mi vida, que me arraigue, por así decirlo, a lo divino y que me sostenga aún cuando el mundo entero se derrumbe. O sea, sí, al final cuando uno, la pregunta por el conocimiento y la felicidad, no, no, como que son un misterio porque el conocimiento no da certeza definitiva de, pues, para ser felices en el mundo. A la final nos da todo lo contrario. Mi desgracia consiste en que el conocimiento no me conduce a la felicidad, porque la vida de pronto no consiste en eso, sino en otras cosas más sencillas, como actuar en el mundo y responder a la gente. Ya. Muy bien, oye, chévere, si puedes, si puedes copiarnos eso y nos lo copias en el chat, chévere, como con eso todos lo tenemos. Gracias por leerlo, igual pues va a quedar en la grabación, pero chévere, chévere tenerlo ahí. Eso que tú dices es muy válido. Acá en las Edas en particular, y es parte de la historia de los dioses del norte, de los dioses vikingos, está la historia, cuentan la historia de Odín cuando visita la fuente de Mimir. Mimir es, ponerlo así en términos simples, Mimir es, es el que custodia la fuente de la sabiduría, porque la fuente de la sabiduría se conecta directamente a la esencia del árbol Yggdrasil. Ustedes saben que para los vikingos el mundo es un gran árbol, ¿no? Y entonces Odín, ¿sí? Llega allá y tiene que ofrecer, o sea, pues llega allá y habla con Mimir y Mimir le dice, mira Odín, o la sabiduría o el conocimiento, ambos no, no se pueden, ¿sí? ¿Y por qué no se puede? No se puede. Claro, no podía entender. Entonces, Odín dice, bueno, la felicidad o el conocimiento, la felicidad o el conocimiento. Odín escoge el conocimiento. Y Mimir le dice, ok, eso va a costarte un ojo de la cara, literal, literal. Entonces Odín se saca un ojo y lo tira a la fuente y con ello le es concedido el conocimiento. Y de esa manera Odín, ¿sí? Adquiere pues el conocimiento, se vuelve no omnisapiente. En el mundo vikingo no hay algo así como la omnisapiencia, pero adquiere el conocimiento, o sea, Odín la tiene clara, Odín sabe, ¿sí? Y una de las cosas que sabe, sí, él sabe cuándo va a morir, cómo va a morir su familia, cuándo va a morir su familia y entre otras cosas, por eso no puede ser feliz, porque el conocimiento es incompatible con la felicidad. Eso es algo latente en los mitos clásicos de la mitología vikinga, repito, sí, de la mitología vikinga, sí, el conocimiento es incompatible con la felicidad. El mundo griego nos enseñó otras cosas. Las tesis socráticas, platónicas y aristotélicas nos mostraban que la virtud, sobre todo socráticas, si la virtud es conocimiento y la virtud es el conocimiento del bien, y pues el conocimiento del bien es la felicidad, entonces pues el conocimiento me lleva a la felicidad, ¿sí? Y es una idea que nosotros tenemos hoy en día también muy atravesadas. Conocer nos hace felices, pero también tenemos muy atravesadas la premisa opuesta, ¿sí? Conocer nos hace infelices. Nosotros, el mundo contemporáneo, convivimos con esa contradicción. Tenemos la idea de que el conocimiento nos va a hacer felices y al mismo tiempo convivimos con la idea de que el conocimiento nos hace infelices. ¿Cómo lo sobrellevamos? Actuando con el mundo y respondiendo a la gente. Sí, tal cual. Esas crisis las tienen ustedes, las tengo yo y las tenemos los demás. Atraviesan nuestro mundo, ¿no? A ver, acá tengo, bueno, acá nos acaba de compartir de los diarios íntimos las referencias de Kierkegaard. Gracias, Felipe, gracias por ponerlas ahí. Buenísimo. Bien, sigamos entonces con el siguiente. Dice, ¿cuán consecuente no es la naturaleza humana consigo misma? Ojo, no es cuán consecuente, no, cuán inconsecuente, o sea, cuán consecuente no es la naturaleza humana consigo misma. ¿Con qué genialidad innata no llega a ofrecernos a menudo un niño la viva imagen de unas proporciones mayores? Hoy me he divertido de lo lindo con el pequeño Ludwig. Estaba sentado en una sillita. Con evidente bienestar miraba a su alrededor. En esas que la niñera Maren atraviesa la habitación. Maren, grita él. Sí, pequeño Ludwig, responde ella con la habitual amabilidad, acercándosele. Y él, inclinando su gran cabeza hacia un lado y fijando sus inmensos ojos en ella con cierta picardía, añade del todo impasible, no era esa Maren, era otra Maren. ¿Qué hacemos nosotros los adultos?
¿Qué hacemos nosotros los adultos? Apelamos al mundo vociferando y cuando éste nos complace amicalmente decimos, no era esa Maren, no era esa Maren. ¿Sí? Es muy simpático, creo que esto es una referencia a una obra danesa, miremos la nota 41. La nota 41 nos dice nombre popular utilizado en diversos refranes como alusión a personajes femeninos, a veces en forma despectiva. Algo así como una fulana, ¿no? O sea, Maren en Dinamarca sería como fulana en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos, ¿no? ¿Cuán consecuente no es la naturaleza humana consigo mismo? ¿Con qué genialidad innata no llega a ofrecernos a menudo un niño la viva imagen de unas proporciones mayores? Entonces, el niño está ahí sentado, llega Maren, Maren saluda al niño y el niño dice, no, era otra Maren. Y dice, oye, nos pasa hacia nosotros, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros los adultos? Apelamos al mundo vociferando, ¿sí? O sea, gritando incluso. Apelamos al mundo vociferando. Y cuando el mundo nos complace decimos, ah, no, era otra Maren, era otra Maren. O sea, cuán curioso resulta, ¿no? Cuán curioso resulta, cuán curioso resulta esto, ¿no? Hay una premisa que está acá a la base de este planteamiento. Kierkegaard lo va a mostrar en distintas maneras y va a quedar muy claro en el postscriptum, y es que en el fondo, una de las cosas más difíciles para los seres humanos, en particular para una existencia estética, es darse por satisfecho. Lo habíamos puesto y lo habíamos hablado ya en dos ocasiones antes, sobre todo con la imagen del Aladino, ¿no? La imagen del genio de Aladín. Él dice, pensar Aladín es pensar el deseo. Y el problema de pensar el deseo es que el deseo es infinito y absoluto, ¿sí? O sea, mis necesidades son limitadas, pero mi deseo es infinito. Que es la misma tesis que había sostenido de una u otra forma Schopenhauer, ¿no? Bien, ese es muy simpático. El siguiente. Mi vida es como una noche eterna. Cuando muera, podré decir con Aquiles, nocturna vigía de mi existencia, plena eres. Y podríamos completarlo con la siguiente, porque pues empieza prácticamente casi que igual. Mi vida carece por completo de sentido. Cuando paso revista a sus distintas épocas, sucede con ella lo que con el término Schnur en la enciclopedia. A saber, que en primer lugar significa cordón y en segundo nuera. Solo faltaba que el término Schnur significase en tercer lugar camello y en cuarto, pues, plumero, ¿no? Miramos ahí la nota del 43, creo que es una referencia a una enciclopedia danesa. Confrontar el ejemplo de el diccionario, bueno, el Volkstümliches Wörterbuch des Deutsche Sprache, diccionario popular de la lengua alemana, ¿sí? Donde, pues, la palabra Schnur, ¿sí? Pues tiene como estos significados. A ver, tenme un segundito. Quiero hacer no sé hoy en día si mantengan los mismos significados. Podríamos intentarlo. Intentemos mirarlo. Pero ustedes no están viendo esto. Dame un segundito, ya compartimos y miramos acá. No, hoy en día, bueno, acá. Hoy en día la palabra Schnur, o por lo menos tradicionalmente se refiere en alemán, pues ya a la palabra cuerda, cordel, piola, ¿sí? Podríamos mirarlo incluso en el diccionario Duden. El Duden es como el RAE en español, es el diccionario, pues, en alemán, ¿sí? De lengua alemana. Miremos qué palabras hay para... Pero creo que la expresión de Kierkegaard es clara, ¿no? En lo que él nos está diciendo. Nos dice Schnur, ¿sí? Por un lado significa, pues sí, Strick, que literalmente es como eso, como cuerda, como cordón, pero también significa Schwiegertochter, que es básicamente como la... sí, pues eso, nuera, literal, sí, la esposa del hijo, sí, la nuera,
o la hija adoptiva, sí, la nuera en este caso. Entonces, a Kierkegaard le parece simpático esto y pues a nosotros nos parece simpático con Kierkegaard precisamente porque pues muestra un poco esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad. Él dice, mira, mi vida carece por completo de sentido, ¿sí? Mi vida se parece a la palabra Schnur, ¿sí? Que en la enciclopedia significa cordón, ¿sí? En un primer significado, pero también significa nuera, ¿sí? Pero nosotros podríamos seguir pensando que significa también camello y significa también plumero. O sea, mi vida es tan dispar, tan diversa. Dicho en otros términos, no hay mediación. O sea, no hay una mediación que me diga, no, mira, es que tu yo, tu identidad es esto. Nada, esto es un carente de sentido. Esto es un carente de sentido, ¿no? Así que de tal manera, pues mi vida carece de sentido. Por ello es que cuando yo muera podré decir con Aquiles, nocturna vigía de mi existencia, tú eres plena, tú eres plena. Bien, sigamos acá, dice, soy piripintado al cerdo de Lüneburg. Mi pensar es una pasión. Mira acá, clarísimo, subrayado. Kierkegaard establece que el pensar se vuelve una forma pasional. Mi pensar es una pasión. Destaco escarbando trufas para otros mientras que yo no disfruto de ellas lo más mínimo. Cargo los problemas sobre mi nariz, mas lo único que acierto a hacer con ellos es lanzarlos hacia atrás por encima de mi cabeza. Creo que la idea de Kierkegaard ahí termina siendo clara, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos hacer del pensar un oficio, cuando hacemos del pensar únicamente una forma racional, mediada, rigurosa, demostrada, socialmente aceptada, etcétera, pues se trata justamente de procesos, pues generales de la razón y pues están muy bien, la sociedad se funda en ellos y tales, pero eso no nos permite entender que somos como individuos ni existir en nuestra individualidad y demás. Una filosofía como pasión, un pensar como pasión implica eso, ¿no? Escarbo trufas mientras otros se las comen, ¿sí? Y yo en cambio no las pruebo. Cargo los problemas sobre mi nariz, pero lo máximo que puedo hacer es pues lanzarlos encima de la cabeza. Es una idea muy bonita, pese a que Kierkegaard le duela, muy hegeliana también, ¿sí? A su manera, muy dilteiana y muy del siglo XIX en el fondo, y es que la filosofía es inútil, pero inútil no en el sentido de que no sirva para nada, sino en el sentido de que la filosofía no hace nada. No quiere decir que no sirva, o sea, el punto es que la filosofía no hace nada, ¿sí? Esa idea de que la filosofía hace cosas. No, la filosofía, ¿qué es lo que hay que hacer un filósofo? Pues sí, actuar en el mundo y responder a la gente, o sea, lo que haría cualquier persona en cualquier contexto, ¿no? No sé, el filósofo no establece, no es una perspectiva de, bueno, ¿qué haría un enfermero? ¿Qué haría un geólogo? ¿Qué haría un médico? ¿Qué haría un panadero? Pues un filósofo pues, actúa en el mundo y responde a la gente, eso es lo que hacemos los filósofos, como hacen las personas comunes y corrientes, ¿sí? Nosotros con los problemas lo que hacemos son maromas, ¿sí? Y precisamente eso es importante. Heidegger, él lo va a decir bueno, lo va a decir en el texto de qué significa pensar y luego lo va a decir en el texto de contribuciones a la filosofía. Lo que importa en la filosofía no es la respuesta, sino la pregunta. La pregunta exige respuesta y por eso la respondemos. Pero la respuesta mata a la pregunta. La pregunta es la posibilidad de seguir pensando. Sí, lo que pasa es que cuando tenemos una pregunta, queremos responderla. Y sí, obvio, necesitamos responderla, tenemos que responderla. Pero asumir que nuestras respuestas no son absolutas, ni únicas, ni totales, pues es parte de lo que significa ser humano. Es parte de lo que significa ser humano. Acá nos dice Shalom, qué curioso es que hable la palabra Schnur como viéndola desde el diccionario. Así en una mirada cuando uno busca significado inmediato. Así por supuesto no tiene sentido. Pero si hubiese escuchado o visto la palabra en una historia contada por alguien en donde relacionarse el cordón y la nuera, tal vez sí habría tenido un sentido. Sí, yo creo que eso es muy lúcido tu comentario, Shalom, e incluso valdría la pena ponerle ahí el camello y el plumero en un relato. Mucho más adelante va a ser claramente Paul Ricoeur quien va a encontrar que la estructura fundamental de sentido es la narración, ¿sí? Digamos, si bien los románticos son los que ponen eso sobre la
sobre la mesa la palabra. Lo que pasa es que en español no es tan evidente, porque para nosotros la palabra romanticismo, ¿sí? Tiene una etimología extranjera, ¿sí? Pero el romanticismo surge de la palabra román. Román en francés, en inglés, en alemán, significa novela. La idea del romanticismo es, en el fondo, entender la vida como tu propio relato, entender la vida como tu propia novela, entender la vida como eres tú el que juega, ¿sí? No como narrador absoluto, aun cuando algunos románticos quisieron verlo así, por ejemplo Schiller, sí, pero en algunos casos como un personaje más de mis propios relatos. Sin embargo, como que la hermenéutica romántica, en particular la de Schleiermacher, que entiende que el sentido se estructura a través de un relato, se va como a categorías de sentido, ¿no? Tendremos que esperar hasta Paul Ricoeur, quien va a ser como el gran hermeneuta de la narración, para mostrarnos cómo en su texto Tiempo y Narración y Narratividad, Historia y Narratividad, por ejemplo, donde nos va a mostrar precisamente esto. Y tienes toda la razón, tienes toda la razón, ¿sí? Podemos encontrar un sentido cuando lo vemos en una historia, ¿sí? Una buena forma de verlo en estos términos. Gracias, Shalom, por tu lúcido comentario. Bien, sigamos. Dice, en vano me resisto, mi pie resbala, mi vida no ha de ser sino una existencia de poeta. ¿Acaso es posible imaginar algo todavía más mísero? El destino se ríe de mí al mostrarme de sopetón como toda la resistencia que ofrezco no es sino el factor de una tal existencia. Puedo retratar tan viva la esperanza que cualquier individualidad esperanzada haría suyo mi retrato, y sin embargo es un falsum, una falsificación, pues mientras la retrato, pienso en el recuerdo. Wow, es bien sugerente, bien interesante, muy patética, o sea, muy de las pasiones y de las emociones profundas que hay, ¿sí? Y dice él, en vano me resisto, mi pie resbala, mi vida no ha de ser sino una existencia de poeta. Vean que es justamente la tercera vez en términos seguidos que nos está hablando de la vida, de la reflexión sobre la vida, entender que la filosofía trata de una reflexión de la propia vida, ¿sí? Es una premisa clásica de los vitalismos del siglo XIX y clásica de la filosofía existencial, pero sobre todo es clásica de una filosofía de la subjetividad como la era la de Sócrates. Conócete a ti mismo, ¿no? Eso es lo primero que quiero mostrar. Eso de en vano me resisto, mi pie resbala, ¿sí? Es una forma de yo no estoy en control, estoy amarrado. ¿Qué me ata? La cadena que amarra Fenrir, decía. En vano me resisto, ya no estamos amarrados, me resbalo. O sea, el estar amarrado, el resbalarse son metáforas de yo no estoy al control, no estoy al control, ¿sí? Mi vida sería como la existencia de un poeta. ¿Eso no es muy miserable? Pues para algunos sí, para otros la existencia poética puede ser una forma muy precisamente emancipadora, pero bueno, aceptémoslo como lo dice acá Kierkegaard, que obviamente es una perspectiva estética y tenemos ahí ambos extremos. El destino se ríe de mí al mostrarme sopetón como toda la resistencia no es sino el factor de una tal existencia. Claro, yo me resisto, ¿sí? No por las razones, o sea, yo me resisto precisamente a los factores en los cuales existo. Puedo retratar la esperanza, ¿sí? Que cualquier persona diría como, wow, sí, chévere, pero esa esperanza no es más que pues, mi recuerdo, o sea, no son más que mis aspectos más internos. Pero si yo tuviera otras condiciones, pues muy seguramente pues, existiría de otra manera. Existiría de otra manera. Este es un pensamiento que se está gestando en Kierkegaard. No vamos a decir que es original de él, no, o sea, no vamos a poner en la boca del filósofo algo que él no dijo, pero sí es un pensamiento que va a ser muy importante en la filosofía existencial del siglo XX, gracias a la formulación de Heidegger, ¿sí? Del Dasein, de un ser rayita, ¿sí? Ser en el mundo. Que la mejor forma, por lo menos para nosotros hispanoparlantes, la tenemos en la formulación de Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo, dice Ortega y Gasset. Es decir, mi vida no soy solo yo, o sea,
Mi vida implica el yo con las condiciones en las que yo vivo en el mundo. O sea, mi vida implica tanto a mi yo como a mi mundo, que tampoco es una idea nueva, eso ya aparecía por allá en los grandes vitalistas del siglo XIX, y si somos lo suficientemente lúcidos, somos capaces de encontrarla en Hegel. El concepto que aparece al final del apartado en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de la Lógica, cuando él muestra cómo la idea se hace vida, tiene que ver con eso. Es vida en Hegel es una subjetividad con la objetividad. Claro, lo que pasa es que eso en Hegel pues tiene una dialéctica que termina en el espíritu y termina en el concepto y en fin. Pero es una buena forma de entenderlo. Husserl va a entender exactamente la vida como la unidad de la correlación de hombre-mundo, ¿sí? O de ser humano y mundo. Y la idea de Kierkegaard acá es muy, muy clara. Mis condiciones existenciales determinan lo que yo soy, ¿sí? Mi pie se resbala. Heidegger lo va a decir, estamos arrojados al mundo, ¿sí? Tiene exactamente que ver con eso. Es exactamente. Y pese a que podamos retratar la vida esperanza, es decir, pese a que podamos expresar en términos universales y necesarios cualquier idea del mundo, hay cosas que realmente pues responden más pues a nuestras condiciones. ¿Sí? A nuestras condiciones. Bien. Dice acá Erika, ¿puede entenderse también desde una perspectiva fenomenológica del cuerpo en y para el mundo? Sí, completamente. Claro, Kierkegaard no es un fenomenólogo, entonces acá obviamente pues nos ponemos unas gafas fenomenológicas para leer acá a Kierkegaard en ello. Digamos, manteniendo la distancia que hay entre Husserl y Kierkegaard, el pensamiento al que apuntan es el mismo. El pensamiento al que apuntan es el mismo. De la misma manera que la idea heideggeriana de el ser en el mundo tiene precisamente que ver con esa disposición incluso corporal en el mundo, ¿no? Entonces sí, Erika, completamente de acuerdo. Puede entenderse así. Dice el laboratorio filosófico, no sé si los pedagogos del cuerpo, de eso que llaman pedagogías corporizadas, en algún momento hayan hecho una lectura de Kierkegaard. Me encanta esa conexión que puede llegar a existir, por supuesto, sin dejar de lado el contexto de cada uno. No obstante, Kierkegaard es todo un pedagogo, si se quiere, uno que da luces a la formación de la primera infancia. Sí, yo estaría de acuerdo contigo. O sea, yo creo que valdría la pena una lectura, unos talleres. Mira, tú que haces talleres en el laboratorio filosófico, pensarse en unos talleres existenciales para profesores de kinder y de primaria. No va a decir que pongamos a la primera infancia a leer Kierkegaard, no, pero por lo menos sí a sus maestros. Si digo que en sus textos podemos decir, profesores, no esperen que los niños digan cosas que ustedes esperan. Déjenlos expresar, déjenlos gritar, déjenlos decir, lo sienten por ellos mismos con sus gestos. Completamente de acuerdo, Jefferson, con ello. Bien. Listo, sigamos acá. Este es uno de mis favoritos. Yo es que tengo muchos tipos de matas favoritos, pero ya lo van a leer y ya vamos a mirar por qué. Dice acá, hay aún otra prueba de la existencia de Dios que ha sido obviada hasta el momento. La aduce un sirviente en Los Caballeros de Aristófanes. O sea, él dice, hay una prueba de la existencia de Dios que hasta ahora no hemos tenido en cuenta, la hemos pasado por alto. Dice Demóstenes, ¿qué estatuas? ¿Acaso crees en los dioses? Y le responde Nicias, claro que sí. Ok, ¿y qué pruebas tienes de los dioses? Pues que los dioses me odian. ¿No es prueba suficiente? Y le responde Demóstenes, de acuerdo, me has convencido. ¡Guau! Guau o sea, ahí decimos guau en antiplatonismo. Y decimos guau en antiplatonismo precisamente porque esta es una forma de romper la lectura tradicional de la noción de Dios, ¿sí? Respecto a la idea de Dios como el sumo bien, como el sumo bien, ¿no? Miremos un segundito, ¿dónde lo tengo? Creo que lo tengo acá. El proslogión de San Anselmo. Ustedes recordarán la famosísima demostración del argumento ontológico, ¿sí? Que creo que está básicamente acá. Que Dios existe verdaderamente. Vamos a mirar rápidamente. El proslogión es un texto bellísimo, además porque está pensado como una oración. Es de los pocos textos en los que yo he visto que un filósofo reflexiona mientras ora.
¿sí? Una de las cosas que hemos mutilado en el mundo contemporáneo de la filosofía y en general del mundo es la oración. No sabemos muy bien cómo orar, no entendemos muy bien eso, pero bueno, eso es tema de otro contexto, aun cuando Kierkegaard en su momento también lo hablará ya. Una de las cosas que a mí me encanta del proslogion es el estilo, ¿no? Es el estilo. Y una de las cosas que dice que hace San Anselmo es que todo el texto tiene la forma de una oración, ¿sí? Entonces dice capítulo 2 que Dios verdaderamente existe. Así pues, Señor, tú que das la inteligencia de la fe, concédeme, en la medida en que sabes que me conviene, que entienda que existes y lo que creemos y que eres lo que creemos. Y creemos ciertamente que eres algo mayor, que lo cual nada puede ser pensado. Pero, ¿y si no existe una naturaleza tal? Pues dice el insensato en su corazón, Dios no existe. Sin embargo, el propio insensato, cuando oye esto mismo que digo, algo mayor de lo cual no puede ser pensado, entiende lo que oye, ¿sí? Y lo que entiende está en su entendimiento, ¿sí? Entonces, aunque no entienda que eso exista, pues una cosa es que algo exista en el entendimiento y otra es entender que existe. Así, cuando el pintor piensa antemano lo que va a hacer, lo tiene en el entendimiento, aun cuando todavía no lo haya hecho, ¿no? Pero cuando efectivamente ya lo ha pintado, lo tiene en el entendimiento y entiende que existe lo que ha realizado. Por lo tanto, el insensato debe admitir que existe al menos en su entendimiento. Y aquello que existe, lo cual nada mayor podemos pensar, no puede existir solo en el entendimiento. Si existiese solo en el entendimiento, se podría pensar que existe también en la realidad, lo cual es mayor. Por tanto, si aquello mayor, que lo cual nada puede ser pensado, estuviera solo en la inteligencia, esto mismo mayor, de lo cual nada puede ser pensado, también existe, ¿sí? Entonces existe sin lugar a duda algo mayor de lo cual no puede ser pensado y eso existe tanto en la inteligencia como en la realidad. Estamos pasando por el argumento ontológico, entonces, pero pónganle cuidado a lo siguiente y es lo que me llama poderosamente la atención y es no he tenido el tiempo de charlarlo con algún medievalista, ¿sí? La noción, y bueno, tendríamos que revisar el original, no conozco la versión en latín, pero el matiz es claro. Acá dice algo mayor, ¿sí? Y mayor es un término cuantitativo, si se quiere. En el capítulo cuarto, bueno, en particular en el quinto, ¿sí? Capítulo quinto, ya no hablamos de que Dios es aquello que es mayor, sino que es mejor. O sea, mejor ya no es un término cuantitativo, mejor es un término cualitativo. Mejor se expresa en términos de bondad. La idea de que Dios es el sumo bien es una tesis que venía desde Platón, cuando ya en la República la idea del bien es la que le da a todo su ser, ¿sí? Es la tesis del sol como el bien es el que hace que todo sea inteligible. Plotino lo va a decir de una manera radical, el ser es boniforme, o sea, la forma del ser es bueno, o sea, todo lo que es bueno, y el argumento ontológico de San Anselmo lo radicaliza. Dios es el sumo bien. O sea, nosotros estamos acostumbrados filosófica, religiosamente a pensar que Dios es bueno. Que Dios es bueno, ¿sí? Y en tanto bueno es bello y verdadero y es uno y va y viene en todos los órdenes de los trascendentales en la filosofía medieval. Es decir, la idea de que Dios es bueno es una lectura clásica, una lectura muy clásica que, repito, tiene sus orígenes en Platón, ¿sí? Y va a atravesar toda la historia de la filosofía. Atraviesa la filosofía cartesiana, ¿sí? Descartes en el discurso del método, allá en la cuarta parte, dice, Dios no puede engañarnos porque Dios es un Dios bueno, ¿sí? O sea, la idea de nosotros estamos acostumbrados a pensar en Dios es bueno. Incluso Marquardt va a hablar de una noción muy simpática que dice ateísmo para mayor gloria de Dios. Y el ateísmo para mayor gloria de Dios es ese ateísmo que dice, no, esto es, o sea, Dios es tan bueno que no existe. Porque si existiera, no podría hacer esto. O sea, yo soy ateo, ¿sí? Y voy a pregonar un ateísmo para mayor gloria de Dios. Porque Dios es bueno, pero como el mundo es horrible, pues no habría un Dios que garantice este mundo. Entonces, no. Pero Dios sigue siendo bueno. O sea, la idea de Dios es bondad. La idea de Dios es bondad. ¿Nos cuesta pensar un Dios maligno? Ah, un demonio. No estoy pensando en demonios. No estoy pensando en seres caídos. Estoy pensando en un Dios
que no ame, en un Dios que odie. ¿Podríamos pensar eso? Eso es una ruptura radical con la tradición anterior. Es una ruptura radical con el platonismo. ¿Sí? Una ruptura radical con la filosofía que habíamos armado desde Platón hasta Hegel, donde para Hegel, ¿sí? Precisamente el desarrollo de la historia, de cómo Dios se manifiesta en la historia, es la consecución del mayor bien, y el mayor bien en Hegel se llama libertad. Punto. ¿Sí? O sea, en Hegel el argumento ontológico, bueno, cambiando todas las formas, sigue valiendo. El mayor ser es el mejor ser, y el mejor ser es la bondad. Pero Kierkegaard nos dice, oiga, hasta ahora nadie le ha prestado atención a este texto de Aristófanes, o sea, estamos hablando de un texto de comedia, más porque Aristófanes no era un trágico, sino era un cómico, un escritor de comedia antigua, comedia griega, y dice, mira, hay un argumento que todavía no le hemos parado atención, ¿sí? Wow, ¿cuáles tantas estatuas crees en los dioses? Pues claro. ¿Y qué prueba tienes de que existen? Que me odian. Cuando uno habla con un creyente, muchas veces dicen, no, es que Dios ha sido maravilloso conmigo. Y uno dice, ¿tú cómo sabes que Dios existe? Porque Dios me ama. Y uno dice como, mira, no alcanzo a llegar hasta allá. O sea, si te sientes bien de verdad, me alegro por ti, chévere. Y sería hasta bonito sentirlo. Y Kierkegaard dice, ok, ¿y por qué no pensarlo al revés? ¿Crees en los dioses? Claro, porque alguien me está castigando. Clarísimamente estoy siendo castigado. Son formas de romper la manera tradicional en la que hemos comprendido el desarrollo de estas grandes categorías de el ser máximo, el ser supremo, el sumo bien, ¿sí? El mayor ser, el mejor ser que podemos pensar. Y pues Kierkegaard, sin inventarse nada, porque está trayendo a colación una referencia de Aristófanes, pero nos dice, oiga, hasta ahora nadie ha pensado al Dios como maldad, al Dios como privación de bondad, o ni siquiera como privación de bondad, al Dios como asumir que la realidad es lo contrario a lo que nosotros pensamos. Sí, sí, tiene que ver con Cioran, tiene que ver con la idea de Job, pero también tiene que ver con la idea, con las ideas de, por ejemplo, de Mainlander. Acá está, déjenme y les comparto, así también les voy a compartir creo que denme un segundito. ¿Ese no es el dios suicida? Sí, ¿De sí, tal Mainlander? cual, tal cual. La filosofía de la redención de Mainlander, ¿sí? Lo primero es la filosofía de la redención, justamente, de hecho, sobre el origen del universo, ¿sí? El pesimismo entrópico de las cosmologías filosóficas de la voluntad, es como ahí el inicio. La filosofía de Mainlander es que el mundo nace con el suicidio de Dios. El mundo nace con el suicidio de Dios. O sea, el mundo no es una creación de un Dios amoroso y de un Dios chévere que dice como, oye, mira, soy amor y el amor se comunica, entonces vamos a ser criaturas para amarnos por toda la eternidad, así en plan Dios hippie. No, Dios es un Dios que dice, esto es un desastre, la existencia es lo peor, me va a pegar un tiro. ¡Pah! Dios se suicida y del suicidio de Dios nace el mundo, ¿sí? Así que si queremos de una u otra forma seguir el ejemplo, pues es suicidarnos. Pero eso tampoco gana mucho porque, o sea, no hay nada que gane realmente en el fondo y es acá lo va a decir, todo se trata de un debilitamiento de la fuerza. ¿Sí? Y de eso se trata toda la filosofía de Mainlander. El suicidio de Dios crea el mundo, pero el mundo es un debilitamiento de la fuerza divina. Y al mismo tiempo del mundo salen humanos, y salen animales, y salen cosas, pero cada vez se está debilitando la fuerza, se está debilitando, se está debilitando. Al final, de un Dios deprimido y pues altísimamente existencial, ¿sí? Que decide suicidarse, pues lo único que queda con el tiempo va a ser la nada, clarísimamente, clarísimamente. Esta es una tesis que también va a ser sostenida por Schopenhauer déjenme un segundito, está en... no está acá, denme un segundito, me equivoqué. Acá. Miremos contenido.
Ah, mentiras, no me acuerdo dónde estará. Sobre la educación, teoría fisionómica, lenguajes, actividades, sí mismos. Acá, adiciones a la teoría sobre el sufrimiento del mundo, creo que está acá. Dice acá Schopenhauer lo siguiente, esto está en Parerga y Paralipómena, ¿sí? Parerga y Paralipómena son los textos que utiliza Schopenhauer para complementar, ¿sí? El texto, pues el mundo como voluntad y representación, pero finalmente él nunca los metió ahí, entonces él pues decide sacarlos. ¿Dónde está? Mm. Ah, no, esto está. No, ve, se me perdió y lo había. Es que lo tenía listo y cerré el archivo y se me perdió. Hay un apartado, voy a glosarlos y ya rápidamente lo busco, ¿sí? Bueno, pues acá está, mira, precisamente lo busco y acá me aparece, ¿sí? Dice Schopenhauer, no conozco un absurdo mayor, no conozco un absurdo mayor, ¿sí? Que el de los sistemas metafísicos que interpretan el mal como algo negativo, cuando es precisamente lo positivo, lo que se hace perceptible. En cambio, lo bueno, es decir, toda felicidad y satisfacción, es lo negativo, a saber, la simple supresión del deseo y la finalización de un tormento. ¿Sí? Con eso concuerda el hecho de que nosotros, por lo regular, encontremos las alegrías muy por debajo de nuestras expectativas y los dolores muy por encima. Eso se parece a lo que nos decía Kierkegaard en los de Absalmata, de que el deseo no consiste en el objeto deseado, sino en el cumplimiento del deseo. Sí, o sea, él decía, pues, no sé si ustedes se acuerdan, puede que yo pida agua y ahí si me traen vino, pues yo digo, no, yo quería agua, pero el vino es mejor que el agua. No, pero yo quería agua, porque el objeto del deseo es el desear, más que el objeto mismo deseado. El que quiera verificar rápidamente que la afirmación de que de que en el mundo el placer supera el dolor, o por lo menos están equilibrados, que compare la sensación del animal que devora a otro con la de este otro. Ahí está Schopenhauer con toda su brutalidad. Con la idea de Hop, que si los comparto los textos, sí, no sé, ahora los subo al Drive y se los comparto. Si nosotros no tenemos grupo de WhatsApp, podríamos abrir un grupo de WhatsApp y se los comparto más fácilmente por ahí, pero ahorita lo hacemos, ahorita se los comparto. La tesis es buena y está clara, ¿no? Dice Schopenhauer, no hay mayor absurdo metafísico que aquellos que asumen que el mal es privación y el bien es positividad. O sea, privación quiere decir que lo malo es ausencia de lo bueno, la impaciencia es falta de paciencia, la incontinencia es falta de continencia, ¿sí? La oscuridad es falta de luz y todo ese tipo de mandangas místicas y metafísicas de todos los platónicos. Schopenhauer, en este sentido, está rompiendo lo que se llama la tríada platónica, esa idea de que el ser o de que hay una unidad entre lo bueno, lo verdadero y lo bello, y esa unidad pues la llamamos Dios tradicionalmente, pues eso se rompe. Y Kierkegaard y Nietzsche hacen, digamos, a su manera y sus digamos, hacen eco de esta propuesta, o mejor dicho, están expresando la misma idea en otros términos. Kierkegaard lo dice, tú puedes creer que hayan dioses buenos, ok, ¿qué pruebas tienes? Pues las mismas pruebas de que Dios es bondad puedo yo aducirlas de que Dios es maldad. Pilas con ese argumento, porque puede ser muy poderoso, muy complicado, ¿sí? Y pues puede serlo, ¿sí? Puede serlo. Muchas veces, sobre todo sobre esto se ha vuelto a reflexionar después de los famosísimos textos que salieron en la escuela de Frankfurt tras Auschwitz, que surge la pregunta de Hans Jonas de cómo pensar a Dios después de Auschwitz. Y mientras que Hans Jonas dice, pues, la única forma es pensar a un Dios que sufre, hay otra que dice, no, también es posible pensar a un Dios malo, pensar a un Dios malo. Hay una obra muy simpática que se llama La Brújula Dorada. Yo no sé si ustedes la hayan leído o hayan visto, de hecho creo que hay película, no me he visto la película, a decir verdad, ¿sí? La Brújula Dorada. Sí, La Brújula Dorada es una novela, ¿sí? Acá dice que es una película
que Las luces del norte, primera novela de la trilogía Materia Oscura de Philip Pullman, ¿no? Miremos acá la trilogía. Es una trilogía de novelas fantásticas de Philip Pullman, ¿sí? Y que básicamente, pues bajo apariencias de fantasía, ¿sí? Pues trata temas metafísicos, física cuántica, filosofía, especialmente en el ámbito religioso. El tema del texto de esta trilogía es justamente eso. Dios es un Dios malo al cual hay que tumbar. Punto. Clarísimo, no hay nada más. De hecho, cuando Philip Pullman escribe este libro, un otro escritor británico, ¿sí? Él le dice como, oye, pero ¿cómo vas a utilizar la literatura infantil para pregonar ideas ateas? Entonces él decide escribir un texto basado en contextos religiosos, ¿sí? Basados en literatura de fantasía para expresar una idea cristiana religiosa, que es básicamente las Crónicas de Narnia, de Lewis, ¿no? No, de las Crónicas de Narnia. ¿Cómo es que se llama el autor? Se me olvidó. No, sí, Lewis, tal cual, Lewis. Entonces, mientras que la brújula dorada, sí, o sea, en las crónicas, las crónicas de Narnia, el Mesías es un león. A ver, son los símbolos más cristianos del mundo, sí. Las crónicas de Narnia es cristianismo para niños, sí, básicamente así. Son bellísimas, son geniales, uno las lee y funcionan y son bonitas, sí. Y además que Lewis escribe muy bien. Y parte de la idea de Dios es bueno. La brújula dorada es precisamente esta contrapartida. La brújula dorada es una literatura fantasía para niños que dice Dios es malo, ¿sí? O sea, la posibilidad de un Dios malo es una posibilidad real y cabal en el mundo, ¿sí? Entonces, vale la pena que en algún momento, cuando ustedes tengan tiempo, le echen una mirada a estas novelas y pues tendríamos como la posibilidad de contrastarlas y compararlas. ¿Listo? Bien, volvamos ahí al texto de Kierkegaard y bueno, acá hay un par de comentarios. Dice Jefferson, se tiene que retirar. No, muchísimas gracias a ti por estar. Y nos dice José Miguel, profe, cordial saludo. De igual manera, Santo Tomás en la Suma Teológica, cuestión 6, artículo 1, trata de sobre Dios es el ser bueno. Oye, ya que estamos centrados en gastos, podemos terminar precisamente, ¿por qué no? Pues echemos una mirada ahí. Suma de teología, acá la tengo. Dices que está en la cuestión... Supongo, denme un segundito. No sé por qué no me cargó. Listo, acá está. Suma de teología. Vamos acá a inicio. Dice artículo 6. Supongo que debe ser en la cuestión 1. Artículo 6. Bondad de Dios. Y tú dices artículo 1. ¿A Dios le corresponde o no le corresponde ser bueno? Sí, tal cual, ahí lo dices, ¿no? Objeciones por las que parece que Dios no es bueno. Dice Santo Tomás, la razón de bien consiste en el modo, en la especie y en el orden. Sin embargo, no parece que le correspondan a Dios, ya que es inmenso y no está ordenado algo. Por lo tanto, ser bueno no le corresponde a Dios, sino a las criaturas. Es bueno lo que todos apetecen, pero no todos apetecen a Dios, ya que no todos le conocen. Y si no se apetece más que lo conocido, por tanto, ser bueno no le corresponde a Dios. Contra esto, dice Jeremías 3:25, el Señor es bueno para los que esperan en él, para toda alma que le busca. Listo. Muchísimas gracias por la referencia. Tenemos ahí el dato, queda de todas maneras acá en la grabación, tal cual, cuestión en prima, o sea, en la primera parte, la cuestión sexta, artículo 1, ahí aparece de Dios es bueno, ¿no? Y pues acá dice, Dios es el sumo bien. Sí, Dios es el absoluto y el sumo bien, lo dice. Sí, es una lectura que podríamos rastrear hasta allá. Repito, Kierkegaard, al igual que Schopenhauer, al igual que Nietzsche, al igual que Mainlander, al igual que muchos filósofos del siglo XIX, están rompiendo con esta premisa, con esta lectura de toda la filosofía, sobre todo de la filosofía hegeliana, la lectura que Hegel había hecho de toda la historia de la filosofía, pero que pues es válida en general, de que Dios se entiende exclusivamente como bondad. Hay un texto de Hegel muy bonito que se llama Historia de Jesús, ¿sí? Historia de Jesús de Hegel, o la vida de Jesús, ¿sí? Miremos acá qué texto me abre. Sí, tal cual, la historia de Jesús. Es un texto muy bonito, es un texto de juventud, es uno de los primeros textos de Hegel, donde muestra, la idea de Hegel es muy simple, y es que si ustedes quieren ver el imperativo categórico encarnado, vean a Cristo. Esa es la tesis de Hegel, ¿no? Acá lo dice, es un intento de exponer el contenido racional de los evangelios, de armonizar razón y cristianismo. La religión no es una creencia, sino un obrar, y precisamente el obrar moral
de la edificación del reino de Dios, de la comunidad humana y perfecta. Listo, ahí está el libro. Si les interesa bajar el libro de Hegel, comparto el link ahí en el chat, ¿sí? Pero claramente es eso, ¿no? Y repito, Hegel lo está sosteniendo en su historia de Jesús. Clarísimamente la tesis de Hegel es esa, ¿no? O sea, Dios es bueno e incluso Jesús es un ser moral. Jesús es un héroe moral, ¿sí? Así haya cogido a garrote a los comerciantes en el templo y todo ese tipo de cosas, Jesús es un ser moral. Y como Sócrates y Jesús son héroes de la moral porque ambos enseñaron la virtud, pues los podemos poner en la misma línea. Y eso le rayó a Kierkegaard, siempre le rayó a Kierkegaard. Por eso veíamos que la primera tesis que él sostiene en su tesis doctoral, en la tesis del concepto de la ironía, es que lo único que tienen en común Cristo y Sócrates es que no tienen nada en común. O sea, no hay nada que haga que Cristo y Sócrates se parezcan. O sea, estamos rompiendo esta idea de bondad con Dios. El mejor ejemplo va a quedar trabajado claramente en Temor y Temblor. Cuando Kierkegaard reflexione y diga, hombre, si Dios es bueno, ¿por qué le pide a Abraham que mate a su hijo? O sea, el gran argumento de Temor y Temblor, que además es muy lúcido, es el siguiente, o Abraham, ¿sí? O tiene una relación muy particular con lo divino, o Abraham es un asesino, ¿sí? Porque Abraham va a matar a su hijo y eso está mal en cualquier religión, en cualquier contexto, en cualquier parte. Si yo voy acá y le digo al sacerdote, sí, Kierkegaard pone el ejemplo, si llega cualquier persona y le dice al pastor o al sacerdote voy a matar a mi hijo para imitar a Abraham, le dicen no, así no, pero pues ¿por qué no? Porque matar a un hijo está mal, ay, porque Abraham sí. Ah, no, es que dice, mira, la lectura de Abraham no aguanta una lectura moral. Abraham era un tipo que estaba dispuesto a matar a su hijo, ¿sí? Y Kierkegaard lo dice en otros términos. Abraham es el padre de la fe, pero no es un héroe moral. Clarísimamente no es un héroe moral, ¿sí? Entonces esa idea de que vamos a hacer coincidir religión con bondad, complicado. Ahora, ¿cuál es el problema? Y eso es algo que nosotros lamentablemente en los fanatismos del siglo XX-XXI lo hemos visto. Muchas personas han, digamos, heredado, asumido esta distinción entre el mundo ético y el mundo religioso y han asumido que es mejor el mundo religioso, entonces quieren pasar sobre el plano ético desde una perspectiva religiosa. Y eso es peligrosísimo, porque es hacer de la religión como una super ética, donde entonces no, pues es que como esto es religioso, entonces pues ya automáticamente está justificado, tienen que aceptármelo y no sé qué. Y pues no, obvio no, eso está mal. ¿Sí? No porque sea religioso es mejor. Es que justamente la tesis de Kierkegaard es, mira, tú puedes ser un santo en la religión y éticamente ser la peor persona. Pilas con eso. Pilas con eso. No quiere decir que porque eres una persona religiosa eres mejor que el resto. No, muchas veces ser persona religiosa implica dejar de pensar en términos de lo mejor. ¿Entiendes eso? Eso no es tan simple. Eso no es tan simple. Bien, repito, esto es interesantísimo más porque es una piedra de toque directamente contra la tradición clásica de la divinidad, contra esa idea de Dios es bueno, contra la misma que va a pelear Nietzsche en el Zaratustra y en la Gaia Ciencia, contra la misma que pelea Schopenhauer, en fin, y Kierkegaard también. O sea, Kierkegaard está en sintonía con toda esta filosofía post-hegeliana. ¿Listo? Bien, ya son las 6:57. Vamos a dejar los siguientes para la próxima sesión. No nos quedan muchos, nos quedan básicamente como 3-4 paginitas de los de Absalmata. Muy probablemente la próxima sesión los terminemos y pues luego seguiríamos con el otro texto. Bien, entonces no sé si hay alguien que quiera hacer algún último comentario de cierre o algo. Acá Sandra nos dice que gracias por acompañarnos a reflexionar con Kierkegaard. No, un placer que estés acá, Sandra. Muchas gracias por tu compañía. Espero que nos veamos en 8 días, ¿no? Bien, por mi parte no es más. Muchísimas gracias por su paciencia, por el ánimo de estar en este espacio leyendo a Kierkegaard. Y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿listo? Cualquier cosa me van escribiendo y estaré pendiente de responder prontamente a sus comentarios. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.